trayendo un cuento de hadas a Hogwarts. Capítulo 16. Los Weasley y la varita 30. Hermione no entendió bien lo que dijo Víctor. Ella pensó mucho y se quedó perpleja por un tiempo, pero todavía no podía entender por qué los demás serían infelices cuando él trabajaba duro. Así que finalmente solo pudo sacudir la cabeza y decir: no lo entiendo, profesor. No te preocupes. No tiene nada que ver contigo. Si quieres leer esos libros, adelante. Nunca está de más aprender más. Víctor asintió. Entonces Hermione miró a sus padres, y después de que el señor y la señora Granger estuvieron de acuerdo, ella felizmente seleccionó una docena de libros y corrió al mostrador para pagar. Como compró tantos libros, Flourish y Blotts incluso le dieron una pequeña bolsa elástica sin costuras para que pudiera poner todos los libros dentro. Y mientras ella recogía los libros, el chico pelirrojo del principio regresó corriendo con curiosidad, sosteniendo en sus manos algunos libros de tercer grado. Tenía algunas pecas y era alto y delgado, pero no tan alto como el joven oficinista. Era, obviamente, un estudiante normal de tercer grado. Pero siempre tenía una mirada juguetona en su rostro, lo que hacía que la gente pensara que no era muy confiable. «Profesor, ¿es usted el nuevo profesor de Hogwarts?», preguntó corriendo. «Sí, enseño adivinación». «Ah, así que estás aquí para reemplazar a la profesora Trelawney». El chico lo pensó y de repente se dio cuenta. Parece que el accidente de la profesora Trelawney ya es una noticia bien conocida en el mundo mágico. Víctor asintió nuevamente con incredulidad. El chico se presentó entonces con una sonrisa. «Soy Fred Weasley, profesor. Puede que tome su clase el próximo semestre, pero aún no lo he decidido porque mi hermano Perky me recomendó que tomara aritmancia. ¿Cuál cree que es más importante?» «Está bien», dijo Víctor con calma. «La adivinación aritmética se basa más en cálculos matemáticos, mientras que mi adivinación se centra más en la percepción espiritual. Simplemente elige la que prefieras». Sin embargo, justo cuando dijo esto, otro niño que se parecía exactamente a Fred corrió hacia allí felizmente, como si hubiera comprado algo nuevo y lo estuviera agitando frente a Fred. Detrás de él, pudo escuchar débilmente: «George. Jorge. La voz que llama». Como Fred no lo vio, George puso una pequeña sonrisa y levantó la mano para lanzar el dulce. Pero de repente, Víctor extendió su mano y la colocó un pie a su lado. Al segundo siguiente, George lanzó el caramelo, pero sin querer lo lanzó demasiado alto y golpeó la lámpara de araña del techo de la librería Flourish and Blotts. La fuerza del rebote cambió el ángulo de caída, y justo entonces aterrizó en la palma de Víctor. Víctor cerró los dedos y agarró el dulce con Zonkos Hoke Shop escrito en el empaque exterior en el medio de su palma, como si el dulce le hubiera sido arrojado a propósito. Le hizo un gesto a Fred con la mano. «Pero si quieres usar este dulce para evitar mi clase, mejor elige aritmancia, porque siempre acierto». A lo lejos, George, el hermano de Fred, que se parecía exactamente a él, vio esta escena y abrió mucho los ojos. Él gritó: «¡Genial! ¿Cómo lo conseguiste?» George corrió emocionado y se acercó a Víctor. Víctor le devolvió el dulce. La intuición de la adivinación. Los ojos de los gemelos se iluminaron. George lo vio con claridad. Antes de lanzar el caramelo, Víctor ya había extendido la mano. Sus acciones posteriores parecían predecibles, y atrapó el caramelo con precisión. Esto es mucho más genial que otros temas. Sin embargo, la razón por la que Víctor lo tomó no fue porque quisiera mostrar sus habilidades frente a sus estudiantes. Si no lo cogía, el dulce le caería encima. Tomó acción desde su espiritualidad de evitar riesgos. Pero justo cuando los gemelos miraban expectantes a Víctor, finalmente llegó la madre de los gemelos Weasley. Ella era la bruja pelirroja de mediana edad que Víctor acababa de ver en la puerta de la tienda. Se acercó rápidamente y le agarró la oreja a George. «Me hiciste una broma otra vez, ¿verdad? Discúlpate ya». «No, mamá. Lo tiré sin querer». «Espera, ¿no? Tu hermano todavía te está esperando, ¿cómo te atreves a perder el tiempo aquí?» Molly agarró enojada la oreja de George, se disculpó apresuradamente con Víctor y rápidamente se llevó a los gemelos. Parece que tienen un hermano pequeño que está comprando en otra tienda y los gemelos regresaron a escondidas. Antes de que lo apartaran por completo, Fred hizo un gesto hacia aquí y gritó fuerte: «Profesor Víctor, recordaremos inscribirnos en su clase». Víctor los vio alejarse con rostro inexpresivo. «Ah, de repente ya no tengo ganas de enseñar. Siento que ambos son problemáticos». «¿Y?» Hermione empacó rápidamente los libros, llevando una bolsa de aspecto pesado, y caminó rápidamente al lado de Víctor. Tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro que asustaba a los estudiantes pobres y a la gente perezosa. «Vamos», le dijo Víctor. Pero tras dar unos pasos, la señora Granger de repente mostró preocupación. «Hermione, ¿te queda suficiente dinero para comprar una lechuza? Creo que una lechuza y su comida no son baratos». «Oh, no». Hermione se quedó atónita, con una expresión algo molesta. «Oh, no.
Parece que no es suficiente. Víctor recordó la cantidad de libros que acababa de comprar. Los precios de los libros en el mundo mágico son similares a los del mundo muggle en Europa y América. Todos son muy caros. A veces, un libro puede costar muchos galeones, sin mencionar que Hermione solo compraba libros grandes. Supongo que no es suficiente. Víctor pensó por un momento y dijo, Hogwarts tiene un cobertizo público para lechuzas, y la carta de admisión no dice que las mascotas sean necesarias, así que no debería importar si no compro una. Hermione sacó la carta de aceptación, la miró y dijo sorprendida, ¿de verdad? Entonces Hermione renunció decididamente a su plan de comprar una lechuza. Pero terminaron yendo a la tienda de búhos de Eyore porque Víctor quería comprarse un búho. Normalmente no vive en la escuela, por lo que es necesario que tenga un mensajero. Terminó comprando un búho fantasma. Aunque Hermione sentía en secreto que el nombre estaba en línea con el temperamento de Víctor, el búho fantasma en sí era una bola peluda, lo que no tenía nada que ver con el nombre, excepto que su grito era un poco extraño. Víctor llevó la lechuza a la tienda de varitas de Ollivander. Al entrar en la habitación, Hermione no pudo resistir su instinto y en secreto tocó y pinchó sus plumas a través de la jaula de pájaros. Dim dong. El timbre sonó 2 veces. Ollivander acababa de terminar de probar una varita en otro joven mago, y muchas cajas de varitas que habían sido probadas estaban esparcidas sobre una silla en el medio de la tienda. Después de que Víctor y los demás entraron, él levantó la vista de detrás del mostrador. Oh, ¿este otro pequeño mago va a Hogwarts este año? El señor Ollivander se ajustó las gafas y dijo en voz baja, esta señora quiere comprar una varita. Yo también lo necesito, dijo Víctor. Ollivander estaba un poco sorprendido, porque casi no había magos adultos que no hubieran comprado una varita. Pero su expresión pronto se calmó y asintió. No lo había visto antes, señor. ¿Es usted un mago recién llegado a Inglaterra? Sí. Pero ahora soy profesor en Hogwarts. No me extraña, no me extraña. Bueno, tienes un temperamento excepcional. Recuerdo una varita que te vendría de maravilla. Ollivander buscó durante un rato y finalmente encontró una caja de varitas del mostrador. 13 pulgadas, madera de tejo con fibras de corazón de dragón. No es muy flexible, y se le añadió polvo de cuerno de unicornio durante la fabricación para que emitiera una luz tenue apenas perceptible en un entorno completamente oscuro. Capítulo 17. Definitivamente te convertirás en un gran mago temido por todos. Víctor probó la varita y encontró que era similar, por lo que no pidió un reemplazo. De todos modos, su forma de lanzar hechizos es diferente a la de la mayoría de personas en este mundo, por lo que tener una varita o no hace la diferencia. Pero Hermione estaba emocionada. Finalmente consiguió una varita de madera de Vic con fibra de corazón de dragón, de 25 centímetros de largo y bastante flexible. Ollivander comentó que esto podría representar su inteligencia y dedicación. La varita flexible también era adecuada para una mayor variedad de estilos de lanzamiento. Los Granger pagaron con gusto unos cuantos galeones. Cuando el cielo se volvió gris, las compras de hoy finalmente terminaron. Hermione y el señor y la señora Granger regresaron al caldero chorreante con bolsas llenas de emoción. Por la noche, todavía había muchos magos con niños en el bar. Algunos ya habían regresado con polvos flu, dejándolos en el bar para tomar algo antes de irse. Cuando Granger y sus amigos pasaron, varios magos tomaron un sorbo de su vino. Gracias a Dios, casi me muero de tanto comprar, pero al final me deshice de ese cabrón. ¿Sabes qué? Incluso me instó a comprarle una Nimbus 2000. En mi casa es igual. Que los profesores se encarguen de inmediato. Me mata estar en casa. El propio profesor Víctor Umborn se quedó en silencio después de bajar las escaleras. Y afortunadamente enseña 3er grado. Hablando de criar hijos, no pudo evitar pensar en una amiga bruja que tenía en el mundo de los cuentos de hadas. Esa era una amiga bruja que cultivaba mucha lechuga en casa. Pero como las lechugas crecieron tan bien, algunos vecinos no pudieron evitar venir a robarlas, y finalmente incluso llegaron a un acuerdo con ella para intercambiar un niño por una cabeza de lechuga. Finalmente, acogió a la hija de la familia y la crió hasta que se convirtió en adulta. Muy paciente también. Víctor la admiraba mucho. El único problema es que más de una década después, la bruja cegó el interés amoroso del niño. Tos, tos. Víctor estaba distraído. No recuperó el sentido hasta que los Granger se acercaron a la puerta, listos para despedirse de él. Muchas gracias por su orientación de hoy, profesor Vanderboom, dijo el señor Granger con sinceridad. Hermione acaba de llegar al mundo mágico y no sabe nada. Espero que la cuide bien en el futuro. De nada. Víctor asintió en respuesta a la primera frase antes de decir, es solo que solo doy clases a alumnos de más de 3er grado, así que probablemente no he tenido mucha interacción con Hermione en los últimos años. No creo que elija mi clase en el futuro. Ah. El señor Granger estaba un poco confundido. Hermione debería poder hacerlo. Le interesa mucho la adivinación.
Víctor meneó la cabeza. No es una cuestión de intereses. Su aura es muy tenue. Me temo que no podrá avanzar mucho en la adivinación. Si de verdad quiere aprender, le sugiero que pruebe la adivinación aritmética. Entonces y el señor Granger se quedó paralizado, con una expresión de incomodidad en su rostro, y Hermione se quedó atónita por un instante. Al cabo de un rato, incluso se le nubló la mirada. ¿Hay algo más desalentador que un profesor te diga que no tienes talento antes incluso de empezar la escuela? Hermione siempre ha sido la mejor de la clase. ¿Cuándo había sufrido un golpe así? Decir que no puede aprender es incluso más hiriente que decir que no se ha esforzado lo suficiente últimamente. Pero Víctor lo decía literalmente. Vio que Hermione estaba molesta. No hay necesidad de estar triste, señorita Granger. Tengo muchos amigos magos y brujas que no tienen ni idea de adivinación, pero aún así se convirtieron en grandes magos a los que todos temen. Algunos son expertos en maldiciones, y otros en magia ofensiva a gran escala. La adivinación nunca ha sido una necesidad para ellos, sino solo una opción en el camino al éxito. Creo que con tu esfuerzo, tarde o temprano podrás alcanzar el éxito en el campo en el que eres mejor. Oh. Está bien, gracias, profesor. El humor de Hermione mejoró visiblemente. Pero cuando el profesor Víctor se despidió de ella, una duda difícil de ignorar apareció de repente en su mente. Etcétera, y el gran mago que es temido por todos. Temido por todos. ¿Hay algo malo con este adjetivo? ¿Un mago haría de esto la búsqueda de su vida? Y... Después de comprar, Víctor finalmente regresó a casa del callejón Diagon. Tiró la lechuza revoloteando y un pequeño montón de libros sobre la mesa, y colocó el caldero automático que compró para su afición sobre la chimenea. Sí, él es el cliente objetivo del crisol de agitación automática. Bajo la mirada sorprendida y desaprobadora de Hermione, compró tranquilamente este caldero que era un culto a las pociones y se lo llevó a casa. De hecho, no debería estar muy contento con ello. ¿Una olla que se revuelve sola? Todas las brujas que conocía deben estar volviéndose locas de avaricia. Las brujas en el mundo de los cuentos de hadas suelen tener varios trabajos y es raro que se especialicen en preparar pociones. Entonces, ¿por qué tienes que hacerlo tú mismo cuando puedes dejar que la olla se agite sola? Baba Yaga también estaba muy contenta. Sentía que, de ahora en adelante, cada vez que quisiera cocinar algo, ya no tendría que estar revisando la olla de vez en cuando. Incluso la tetera que estaba junto al fregadero se inclinó felizmente, sintiendo que tenía una cosa menos de qué preocuparse: hervir el agua. Y el mes siguiente pasó extremadamente rápido. Como no tenía nada que hacer, Víctor básicamente solo necesitaba escribir esquemas de enseñanza en casa y responder varias cartas enviadas por otros. El resto del tiempo se puede dedicar a cuidar plantas y jugar con varitas mágicas. Hablando de responder cartas, Víctor hizo una cadena para el búho para que pudiera moverse dentro y fuera de la niebla libremente. Temprano en la mañana del primer día de septiembre, Víctor ató el programa a sus patas y lo llevó al balcón. Le dijo solemnemente: todo depende de ti. ¿Qué? Los ojos del búho estaban claros y vacíos, y yacía boca arriba en las manos de Víctor. Debes volar rápido, preferiblemente a Hogwarts antes del mediodía de hoy, y luego fingir estar muy cansado y entregarle la carta a la profesora McGonagall. Así podré decirle que envié el programa de estudios ayer, pero la lechuza tardó y no lo recibió. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. No avergüences al búho. El búho parecía aún más confundido, sin entender lo que murmuraba este humano. Pero Víctor aún lo lanzó al cielo con esperanza y lo vio desaparecer lentamente en la niebla gris. Baba Yaga observaba la escena en la sala y le dijo lentamente a Víctor: bien, la niebla ha regresado al extremo sur de Inglaterra. Según los resultados de tus pruebas anteriores, esta debería ser exactamente la distancia de un vuelo matutino. Muy bien, gracias suegra. Víctor dijo a la ligera. Así es, sufre de pereza. Aunque tenía mucho tiempo para escribir el esquema de enseñanza todos los días, solo tuvo 3 líneas de progreso en los primeros 30 días, y el resto se publicó apresuradamente anoche. ¿Cómo vas a llegar a Hogwarts ahora? ¿Atravesando el espejo como la última vez? Preguntó Baba Yaga lentamente. No, dijo Víctor. Dumbledore sabía que no podíamos usar polvos flu en casa, así que me dijo dónde estaba un colega más cerca y me pidió que lo dejara en Hogwarts. ¿Colega? ¿Quién es? Severus Snape, recuerdo que daba clases de pociones, dijo Víctor con naturalidad. Dumbledore me dio la dirección. Vive en la hilandera, que está cerca. Capítulo 18. La cola de la araña. Debido a que esta noche se llevará a cabo una cena formal, la profesora McGonagall escribió con anticipación para informarle a Víctor que debería usar vestimenta formal cuando se presentara al banquete. El vestido que Víctor compró en la tienda de trajes de Madame Malkin no se diferenciaba en nada de sus demás prendas. Era una capa completamente negra con camisa y pantalones negros debajo, salvo que el cuello del vestido tenía un estampado retro más complejo.
Tuvo que traer muchas cosas el primer día de clases. Además del imprescindible espejo clásico, también llevaba un maletín, donde guardó todo su equipaje usando el hechizo de extensión sin rastro. Antes de irse, se miró una última vez en el espejo. ¿Debería haber un broche aquí en el cuello? Observó su monótono atuendo, cogió una solanacia azul fluorescente de la ventana y se la prendió en el cuello. Luego se miró en el espejo con satisfacción. Este libro fue publicado por primera vez en Internet por y Spinner's End es un barrio marginal en un rincón de una gran ciudad de Inglaterra. Si Víctor no hubiera visitado el lugar de antemano, no habría creído que un profesor de pociones viviría en un lugar así. Sus antiguos amigos al menos todos vivían en una cueva pavimentada con oro. Salió de un espejo roto en la esquina del callejón Spinner's End, con sus botas negras de cuero pisando varios fragmentos de un armario abandonado. Se sacudió el polvo del cuerpo antes de salir del rincón oscuro. El callejón Cola de Araña colinda con un río sucio, con maleza creciendo a ambos lados. A lo lejos se alza una alta chimenea, que se dice son los restos de un molino abandonado, lo que añade una sensación de opresión a la atmósfera ya de por sí sombría. Víctor caminó hacia el último edificio de la hilera de casas de ladrillo. Durante ese tiempo, un anciano mugle que salía caminando lo vio, dio unos pasos hacia atrás horrorizado, tropezó y cayó al costado del camino lleno de basura. Después de pasar Víctor, dijo temblando. Dios, este callejón ya es bastante siniestro por sí solo. Víctor lo ignoró y caminó directamente hacia la última casa de ladrillo y tocó la puerta. Bum bum bum. Golpeó 3 veces a la vieja puerta de madera. 10 segundos después, la puerta se abrió desde adentro, revelando un rostro cetrino con un cabello negro largo y grasiento que caía a ambos lados como cortinas. Buenas tardes, dijo con voz tranquila. Pasen. Llegan un poco tarde. Minerva ya debería estar preparando el gran comedor. Lo siento. Tardé un poco en recoger mis cosas. Víctor dijo esto con calma, como si hubiera olvidado que hacía 10 minutos estaba atando una carta a un búho. Pero Snape no indagó más. Simplemente retrocedió 2 pasos para dejarlo entrar y miró la flor azul en el pecho de Víctor sin dejar rastro. Víctor entró en su casa. No había nada en la casa de Snape y parecía que no había mucha gente viviendo allí. Solo había una chimenea y un sofá destrozado en el lado derecho de la sala de estar, y el resto de las paredes estaban cubiertas de libros. Albus dijo que puedes intentar conectarte a la red Flu a través de la chimenea de tu oficina. Puedes ir a buscarlo primero cuando llegues. Luego ve a ver a Minerva. Ella te hablará sobre las asignaturas optativas. Snape dijo esto de manera normal, sin palabras desagradables, probablemente porque Víctor era un colega y tenía una apariencia sombría, que coincidía con el temperamento de la casa Slytherin, que enseñaba. Víctor asintió, indicando que entendía. Sin embargo, después de entrar, Snape no pudo evitar echar otra mirada a la flor en su pecho. ¿Qué clase de flor es esa?, preguntó Snape. Nunca la había visto. Víctor siguió su mirada y vio su broche. Newsade, es una variedad especial de mi ciudad natal. No debería estar disponible en Inglaterra. Supongo que tiene efectos mágicos. Sí. Alguien dijo una vez que la belladona azul puede hacer que la gente escuche las voces de los muertos, pero lamentablemente no es cierto. Los pétalos y el polen de la belladona son tóxicos y alucinógenos. Inhalar demasiado puede causar la muerte en una hermosa alucinación. Al ver que la expresión de Snape cambiaba ligeramente, Víctor añadió. Una flor solo hará que la gente se sienta un poco mejor, pero solo un mar entero de flores puede ser letal. Ya veo. Sí, su efecto es bastante evidente. ¿Puedo sentirlo? Los ojos de Snape se iluminaron cuando miró la flor e inmediatamente pensó en su valor. Tiene un buen efecto alucinógeno, pero no es muy tóxico, puede ser un excelente sustituto de la albicia julibrissin y la menta, puede mejorar la euforía y ser afrodisíaco, e incluso puede ser útil en venenos. Snape caminó de un lado a otro durante un rato, murmurando algunas palabras que eran relativamente desconocidas para Víctor. Pero Víctor no mostró ninguna reacción especial. Hacía tiempo que estaba acostumbrado a gente como Snape. ¿Obsesionado con las pociones? También vio a una mujer que estaba tan obsesionada con un par de zapatos de baile rojos que finalmente tuvieron que cortarle los pies. Finalmente, Snape se detuvo y preguntó lentamente. Creo que no te importaría entregar esta flor. Claro, el precio es negociable. No se trata del precio. Puedo darte este directamente, dijo Víctor, pero aún así lo necesito. Normalmente, la ropa formal viene con un broche, pero olvidé comprar uno, así que solo puedo usar este. Creo que les dará una buena impresión a los estudiantes. Te lo daré cuando termine la fiesta. La fiesta ha terminado. Snape reflexionó sobre la palabra otra vez y no parecía particularmente satisfecho. Pero desgraciadamente en su casa no solo no había ningún broche que pudiera intercambiar por Víctor, sino que tampoco había ningún vestido. Durante muchos años, siempre apareció como un gran murciélago en la ceremonia de apertura de la escuela.
Bueno, gracias, dijo finalmente, arrastrando las palabras. Víctor asintió y dijo, sí. Pero si quieres experimentar con ella, es mejor terminarla antes de la medianoche. Esta belladona solo tiene 12 horas para florecer después de ser recolectada. Una vez transcurrido ese tiempo, su efecto mágico desaparecerá y la flor se marchitará. ¿Ayudará el hechizo humectante? Preguntó Snape. No. El poder mágico de las flores no se puede conservar. Víctor negó con la cabeza. ¿Qué tal si hacemos duplicados? Snape se negó a rendirse. No, su azul fluorescente es un efecto mágico. Snape parecía más interesado en las flores, sus ojos fijos en las flores de Víctor, pero al final simplemente frunció los labios unas cuantas veces y no dijo nada más. Finalmente se dio la vuelta, se dirigió a una pequeña caja, sacó un poco de polvo flu de color verde brillante y roció un puñado en la chimenea. Las llamas de la chimenea se volvieron verdes instantáneamente. Vámonos ahora, Snape inclinó la cabeza y le dijo a Víctor, el destino es la oficina de pociones de Hogwarts. Después de decir esto, entró en la chimenea y desapareció entre las llamas. Víctor hizo lo mismo. Caminó hacia las llamas, sintió las frías llamas lamiendo sus mejillas y susurró. Oficina de pociones de Hogwarts. Y el mundo daba vueltas y cuando Víctor volvió a sentir el suelo, se encontraba en una oficina oscura. A ambos lados, había frascos de vidrio llenos de medicina tradicional china y órganos de animales remojados, y un olor húmedo flotaba en el aire. Obviamente esto es subterráneo. No había ventanas alrededor, y la única luz provenía de las velas sobre una amplia mesa cercana que estaba inundada de libros. En un rincón había un crisol y dentro parecía que algo ardía y burbujeaba. ¿Qué es eso? Preguntó Víctor con curiosidad. Felixir. Felicia Ricci es una poción muy difícil de preparar. Normalmente solo los maestros pocionistas pueden prepararla, y su valor es incalculable. Pero para Snape, fue fácil. Desafortunadamente Víctor no sabía mucho sobre esto. Él simplemente lo miró y no dijo nada más. Esto hizo que Snape apretara los dientes ligeramente. Había esperado que Víctor estuviera interesado en el elixir, y que entonces pudiera darle un precio interno e insinuar que debía darle las flores primero. ¿Los adivinos no necesitan un elixir de la fortuna? No es de extrañar. Al fin y al cabo, la otra parte incluso puede predecir quién tendrá un accidente, así que no necesita más suerte. Sal por ahí. Snape finalmente le señaló a Víctor sin expresión alguna. El auditorio está arriba. Allí verás a la profesora McGonagall. Tengo algo más que hacer. No te haré compañía. Capítulo 19 Caos en vísperas de la apertura de clases. Cuando Víctor llegó al auditorio, la hora del almuerzo ya había pasado. El auditorio había cambiado mucho desde su última visita. El espacio originalmente desocupado para la entrevista se había utilizado para albergar 4 mesas largas, con motivos de un tejón, un águila, una serpiente y un león en las esquinas. La profesora McGonagall estaba parada en el medio del gran comedor, ocupada decorando el salón con Hagrid. Supongo que deberíamos alejar el árbol un poco más, ya que no es Navidad. Gracias, Hagrid. Mientras hablaba, agitó la mano y aparecieron 4 cintas detrás del asiento del profesor. Te dejo el resto a ti. No hay problema, profesor, respondió Hagrid alegremente. Después de decir esto, la profesora McGonagall guardó su varita y miró a Víctor amablemente. Buenas tardes, profesor Vanderboom. Tu oficina está lista. Puedes ir a guardar tus cosas allí primero. Por cierto, ¿dónde está tu programa de estudios? Aún no ha llegado. Quizás la lechuza se retrasó en el camino, fingió Víctor. Debería llegar pronto. La envié hace mucho tiempo. Los ojos de la profesora McGonagall de repente se volvieron agudos. Como profesora, sus años de experiencia hicieron que en su mente resonaran innumerables voces como, profesor, no lo recibió. Ya entregué la tarea. Y disculpe, profesor. Me olvidé la tarea en casa. Es un viejo truco utilizado por los estudiantes. No te lo diré si no me preguntas, pero me sorprendería si me preguntas. Por supuesto, teniendo en cuenta que Víctor era profesor, no haría demasiadas preguntas. Pero ella no esperaba que Víctor, que se parecía a Snape, en realidad tuviera tal personalidad. Pero sus ojos estaban llenos de amor. Es bueno que su personalidad no sea como la de Severus. Víctor fingió no notar las cambiantes microexpresiones de la profesora McGonagall. Profesora McGonagall, ¿hay algo más que necesite saber? La profesora McGonagall finalmente recobró el sentido. Sí. Con destreza, sacó un pergamino del bolsillo de su túnica y se lo entregó a Víctor. Este es el horario de asignaturas optativas de este año. Siempre hay alrededor de una docena de estudiantes en tu clase, pero habrá más estudiantes de tercer año. Puedes contarles a los alumnos de tercer grado algo interesante durante la primera semana de clases para que consideren continuar con adivinación, ya que los alumnos pueden elegir libremente si desean continuar con esta asignatura optativa hasta el final de la primera semana. Está bien, dijo Víctor.
De hecho, estaba planeando darles a los alumnos de tercer grado algo aburrido, porque no quería tener demasiados niños ruidosos. Víctor miró el horario de clases. Hay aproximadamente 2 clases de adivinación al día, a veces una más, eso es para los estudiantes de séptimo grado, porque tienen que hacer prácticas, solo tienen una clase a la semana. El lunes es séptimo y tercer grado. Dobló el horario y lo guardó. Ya veo. Gracias, profesor McGonagall. Y por otro lado, Harry Potter subió al tren hacia Hogwarts con mucho nerviosismo. Se lo había pasado bastante bien durante el último mes, porque después de que Hagrid lo enviara a casa, lo ayudó a lidiar con los Dursley, por lo que no había dormido en el armario ni le habían dado órdenes de hacer nada. Estaba sentado en un carruaje con el pelirrojo Ron Weasley. El vagón no es grande, con 2 filas de sillones reclinables enfrentados con cojines rojos. Sentado en ese tipo de tren, Harry se sintió como si hubiera regresado a la época victoriana. Mi madre tiene un primo lejano que es contable, pero nunca lo he conocido y no lo mencionan a menudo en mi familia. ¿Y tú? ¿Es esta tu primera experiencia con la magia? He oído que vivías con muggles. Sí. Sin embargo, el día que recibí la carta de aceptación no fue la primera vez que vi magia. Me perdí accidentalmente y terminé en la casa del profesor Víctor, dijo Harry. ¿Víctor? ¿Hay algún profesor como él en nuestra escuela? Ron pensó un momento. Parecía que nunca había oído ese nombre de sus hermanos. ¿Qué clase enseña? Adivinación, dijo Harry. Al hablar de esto, no pudo evitar recordar el día que había pasado en la cabaña de Baba Yaga, un día que sintió que recordaría hasta su muerte. Y añadió, pero también tiene muchas cosas mágicas especiales en su casa, como espejos que pueden viajar en el tiempo y tazas de té que se mueven. ¿Tienes alguno en casa? ¿Un espejo que puede viajar a través del tiempo? Nunca había oído hablar de eso, dijo Ron un poco sorprendido, pero tenemos una tetera en casa. Ese espejo es especial. ¿Me permite? Antes de que Harry pudiera terminar sus palabras, la puerta del carruaje se abrió de repente y un niño pequeño con cabello rubio apareció afuera, seguido por 2 seguidores altos, fuertes y de aspecto tonto. ¿Eres Harry Potter? Tan pronto como entró, miró a Harry. Harry se lo había encontrado antes cuando fue al callejón Diagon, y había sido un encuentro desagradable. Sí, dijo Harry otra vez. Soy Draco Malfoy, él es Crabbe y él es Goyle. Todos somos de familias de sangre pura. Malfoy los presentó con una especie de nariz en la boca. Pero Draco significa dragón en latín, lo que combinado con su apellido suena demasiado rústico en inglés. La cara de Ron se puso roja por intentar contener la risa. Esto enfureció inmediatamente a Malfoy. ¿De qué te ríes? Sé quién eres. Eres un Weasley. Todo el mundo mágico sabe que tienes demasiados hijos que mantener. Creo que tu varita, una reliquia familiar, es más graciosa. Ten cuidado de no esparcir babosas al hacer magia. ¿Quieres pelea? Dijo Ron. Malfoy hizo oídos sordos y se acercó a Harry. Deberías saber de qué lado debes pararte, ¿verdad? Por supuesto, dijo Harry fríamente, estoy con Ron. La expresión de Malfoy se congeló y luego cambió. Si yo fuera tú, no estaría tan seguro. Si tus padres hubieran sido más inteligentes y no se hubieran metido con gente mala, quizá no habrían muerto. Harry y Ron se pusieron de pie inmediatamente. Harry sintió una extraña ira subiendo a su cabeza, lo que lo calmó. Malfoy, ¿crees que tu casa es muy luminosa y bonita? Después de unos segundos, Harry rió de repente, pero su voz era extremadamente fría. Pero si me preguntas, tu familia es la más lamentable de todas. Borgin me dijo que últimamente has estado ansioso por comprar objetos alquímicos que puedan ocultar cosas. Me temo que tendrás que lidiar con las redadas del Ministerio de Magia. Si encuentran algo, solo podrás ver a tu familia en prisión en el futuro. Entonces no serás diferente de un huérfano como yo. Tan pronto como terminó de hablar, la expresión de Malfoy palideció en un instante, luego pasó de azul a rojo y luego de rojo a morado. El pasillo del tren se quedó de repente en silencio, e incluso Ron, que estaba sentado frente a él, se quedó atónito. ¿No se dijo que Harry fue criado por muggles? ¿Cómo sabes tanto? De hecho, después de que Harry respirara hondo varias veces y se calmara un poco, se dio cuenta de que sus palabras habían sido un poco duras, pero no lamentaba el tono de Malfoy al mencionar a sus padres. Solo lamentaba no haberse acercado al profesor y haber escuchado a escondidas lo que dijo en Borgin y Burke antes, para poder usarlo para satirizar a Malfoy. Porque lo que Harry decía era cierto, Malfoy abrió y cerró la boca, pero ni siquiera pudo decirle una palabra para refutarlo. Finalmente lo contuvo hasta que todo su rostro se puso rojo, sus ojos casi escupían fuego, y apretó una frase entre sus dientes. Dale una paliza. Goyle se abalanzó sobre él al instante, y Malfoy también se arremangó, luciendo como si estuviera listo para entrar en acción. Pero Ron corrió hacia adelante realmente y recibió el golpe por Harry, dándole la oportunidad de sacar su varita. En ese segundo, Harry miró a Malfoy y su mente de repente se volvió excepcionalmente clara.
Señaló a Malfoy y gritó. Oron, fuera de la cueva. Capítulo 20. Señor, por favor créame. Una hora después entonces, ¿es por esto que enviaste a Malfoy a la enfermería de la escuela? La profesora McGonagall preguntó con severidad. Profesor, no lo hice. Trató de defenderse Harry. En realidad no pretendía atacarlo. Usé el hechizo dragón fuera de la cueva para conjurar una serpiente negra, solo para asustarlo y evitar que continuara. Pero ¿quién iba a imaginar que la serpiente negra ni siquiera lo tocó, sino que simplemente se le subió a las piernas, y se desmayó del susto? Entonces, lo que estás diciendo es que los gritos del señor Malfoy en el tren de me mordió y me va a matar fueron todas alucinaciones suyas. Fue solo su ilusión, todos lo vieron. Ah, no, profesora McGonagall, por favor créame. Harry intentó usar su mirada sincera para conmover a la bruja alta que estaba frente a él, que tenía ojos fríos y un rostro severo, la profesora McGonagall, subdirectora y directora administrativa de Hogwarts. Pero la profesora McGonagall no parecía del todo convencida. Ella simplemente miró a Harry fríamente. Harry fue escoltado aquí personalmente por el hermano mayor de Ron, Perky. Al principio, alguien simplemente le contó sobre el conflicto y él quería venir a mantener el orden. Pero en palabras de Perky, encontró. Cuando llegamos, Malfoy ya estaba tendido en el suelo, y Crabbe y Goyle estaban tan asustados que no podían hablar, y simplemente repetían que Harry los iba a matar. Esta grave situación le hizo decidir inmediatamente sacrificar a su propia familia por el bien de la justicia, y llevó a Ron y Harry a ver a la profesora McGonagall. Bajo la luz de la única linterna de la oficina, el rostro de la profesora McGonagall parecía aún más aterrador, como un águila enojada, extremadamente opresivo. Después de unos segundos, Ron no pudo evitar defender a Harry. Profesor, la serpiente no tocó a Malfoy. Solo la vi rozar sus pies y se desmayó. ¿Era él? ¿Qué aspecto tiene una serpiente? Interrumpió la profesora McGonagall. Oh. Esa serpiente tiene como mucho el grosor de un dedo y la longitud de un antebrazo. Aunque las densas escamas negras de su cuerpo dan un poco de miedo, en realidad no es peligrosa en absoluto. No es magia de ataque en absoluto. Y, profesor, fue Malfoy quien primero insultó a nuestra familia. Claramente fue él. Ya basta. La profesora McGonagall gritó de repente, haciendo que Ron temblara. Ella los miró con consternación. ¿Siguen confundidos sobre el punto? Señor Weasley, señor Potter. La cuestión no es si tu magia da miedo o no, sino por qué quieres usarla en el tren. Aunque la pelea te haya hecho sentir injusta, puedes pedirle ayuda al prefecto en lugar de usar magia con tus compañeros sin permiso. Señor Weasley, esta es la primera vez que Potter experimenta la magia. ¿Le ocurre lo mismo a usted? ¿No cree que su hermano no le hará justicia? Lo haré, profesor. Perky interrumpió, todavía esperando en la puerta. Pero la profesora McGonagall no estaba de humor para prestarle atención. Miró a Harry y Ron con expresión tensa y concluyó fríamente. Si fueran adultos, ya estarían en Azkaban. La única diferencia es la duración de su condena. Malfoy estará en prisión un mes, y ustedes medio mes, pero sus vidas estarán arruinadas. El rostro de Ron de repente se puso pálido, incluso con un toque de desesperación. Entonces nos van a despedir, ¿no? La profesora McGonagall hizo una pausa antes de decir, y lamento decepcionarlo, señor Weasley. Recibirá 7 años de educación estricta aquí para asegurarnos de que nunca vuelva a cometer un error como este. Las disposiciones de la ley de restricción razonable de magos menores de edad no se aplican temporalmente a los nuevos estudiantes. Aunque propondré cambios más adelante, no has violado las leyes vigentes. Por lo tanto, el castigo es solo un mes de confinamiento y la suspensión de la escuela si vuelves a cometer la infracción. Harry y Ron respiraron aliviados. Harry no podía imaginarse lo que sería ser expulsado. ¿Volver con los Dursley con el rabo entre las piernas? ¿Ir a la escuela Stonewall? Para él, sería mejor morir que experimentar este mundo mágico y luego perderlo. Pero la profesora McGonagall no terminó sus palabras. Además, después de unos segundos, miró a Harry severamente. Señor Potter, espero que pueda decirme con sinceridad y cuidado, ¿cómo aprendió ese hechizo dañino? ¿Dañino? Dijo Harry asombrado. Lo aprendí en un libro, pero el libro decía claramente que tiene poca letalidad y que las serpientes no son venenosas, pensé que era solo un pequeño hechizo. ¿Qué libro? Del linaje a la maldición. Me lo regalaron el señor Borgin y Burke. Dicen que es el libro de texto de la familia Black. Me lo dio el profesor Víctor Vanderboom cuando me llevó al callejón Nocturne. La expresión de la profesora McGonagall cambió y finalmente dijo secamente. Veo. El libro ha sido confiscado. Hablaré de nuevo con el profesor Víctor. Y al otro lado, Víctor caminaba hacia el auditorio con el profesor Snape. Cuando estaba vestido, su aspecto era particularmente opresivo. Al verlo, los estudiantes a su alrededor se sorprendían al ver al nuevo profesor, y luego fingían no mirarlo, sino que lo observaban de reojo. Esto se debió al menos en parte al nuevo broche que Snape le había regalado.
Así es, Snape tuvo éxito después de todo. Después de pensarlo por un tiempo, Snape no pudo resistir su deseo por la solanácea, por lo que le pidió un broche a un estudiante mayor de Slytherin y agregó algunas de sus propias y preciosas colecciones antes de convencer a regañadientes a Víctor. El nuevo broche que le regalaron a Víctor era una pitón rugiente, intrincadamente tallada de modo que incluso los colmillos eran claramente visibles, y el material de mitril le daba una sensación de antigüedad. Esto hizo que todos creyeran erróneamente que Víctor y Slytherin estaban juntos, por lo que nadie se atrevió ni siquiera a mirarlos. ¿Quién sabe si el profesor de Slytherin les descontará puntos de casa solo por mirarlos un segundo? La reputación de Slytherin fue dañada y la fuente fue el malvado profesor Snape. Entonces Víctor y Snape entraron al salón entre los estudiantes que se retiraban a su alrededor, como Moisés abriendo el mar. El gran salón ahora estaba lleno de estudiantes, iluminado por cientos de velas mágicas encendidas y coronado por una cúpula que simulaba un cielo estrellado. Los estudiantes, vestidos con túnicas que tenían inscritas las insignias de sus respectivas casas, estaban sentados apiñados alrededor de 4 largas mesas. Las decoraciones retro que hay alrededor hacen que todo parezca irreal. Incluso para Víctor. En su caso, una reunión así casi con seguridad atraería a grupos de ignorantes que tendrían miedo a la magia, y entonces convertirían la reunión en una competencia criminal de velocidad de lanzamiento de hechizos, y serían incluidos en la lista de buscados del reino. Después de que la mayoría de la gente estuvo sentada, el profesor Dumbledore dijo alegremente: Bienvenidos, compañeros. Tras un verano separados, por fin nos reunimos aquí. En este año escolar, espero que puedan llenar sus mentes, que quedaron vacías durante las vacaciones de verano, con nuevos conocimientos y pasar un tiempo nuevo con sus profesores. El auditorio fue quedando poco a poco en silencio. Pero unos minutos después, la puerta fuertemente cerrada del auditorio se abrió de repente nuevamente, interrumpiendo sus palabras. 2 pequeñas cabezas se asomaron por el hueco de la puerta y se sorprendieron cuando descubrieron que todos los que estaban dentro las estaban mirando. Abran paso, caballeros. Esconderse detrás de la puerta no aliviará la vergüenza. La profesora McGonagall dijo desde detrás de ellos, empujando la puerta para abrirla. Como pueden ver, también tendremos nuevos amigos, terminó Dumbledore con una sonrisa. Aunque parezcan un poco imprudentes, les aseguro que este semestre será tan feliz como cualquier. Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Otro. Está bien, no perderé más tiempo. Nuestro viejo amigo, el sombrero seleccionador, no puede esperar más. Capítulo 21. Estoy sudando, hermano. Puede que pienses que no soy lo suficientemente bonita. Pero no juzgues un sombrero por su apariencia. Y una boca se abrió en la cima del sombrero seleccionador y desde adentro salió una canción. Después de que terminó de cantar, la profesora McGonagall salió con una lista y dijo con severidad: Aquel a quien llame ahora se sentará en el taburete, se pondrá el sombrero y esperará la selección. Ana Abbott. Una niña salió apresuradamente por la puerta del lado izquierdo del auditorio y se puso el sombrero. Medio minuto después, el sombrero seleccionador gritó: ¡Uflepuf! Se escucharon aplausos y vítores desde la mesa de adelante a la derecha, que obviamente tenía el mayor número de personas entre las 4 universidades. Ana se quitó el sombrero y corrió hacia allí felizmente. Susan Bones. Luego se repitió la ceremonia de clasificación. El sombrero seleccionador fue llamando a las personas una por una, y luego las fue clasificando una por una, entrando y saliendo. Después de ver los primeros, Víctor finalmente se sintió un poco aburrido. Volvió su atención a la mesa de los profesores. A diferencia de las 4 grandes mesas para estudiantes, los asientos de los profesores estaban cubiertos con una exquisita capa de terciopelo rojo. Había unos 20 asientos en fila, la mayoría ocupados en ese momento, y solo el asiento de la profesora McGonagall seguía vacío. Muchos profesores se estaban aburriendo, obviamente. Víctor oyó a al menos 3 o 4 profesores susurrando entre sí, y 1 o 2 profesores desconocidos lo miraban con curiosidad. ¿Quién es ese? No lo he visto. ¿Por qué no vas y preguntas? Vete. Quédate cerca de él. No es bueno y fue una lástima que nadie viniera a hablar con él, a pesar de que Snape estaba sentado a su lado. Finalmente, el profesor que estaba sentado a su izquierda recibió 2 codazos y se acercó temblando. Llevaba un gran turbante y había olor a ajo a su alrededor, pero su rostro parecía muy joven. Susurró temblorosamente: Hola, soy el profesor de defensa contra las artes oscuras. Mi nombre es Quirinus Quirrell. Víctor Van der Boom, profesor de adivinación. Víctor extendió la mano y la estrechó. Las manos de Quirrell estaban muy frías, pero su condición no había mejorado mucho, y al final fue Quirrell quien volvió a temblar. Después de estrecharle la mano, Quirrell esbozó una sonrisa ligeramente nerviosa.
Entonces, ¿eres estudiante de Slytherin? No creo haberte visto nunca antes. No, soy del lejano oriente. Nunca fui a una escuela de magia. Aprendí magia de otro mago. Entonces, ¿quiénes son tus padres? Ah, ¿quieres preguntar si son magos? Víctor lo entendió. No. Son muggles comunes y corrientes, pero no los he visto. Cuando estaba a punto de nacer, el pueblo se topó con una lluvia de meteoritos que solo ocurre una vez cada 1000 años, pero uno de ellos cayó e impactó nuestra casa. Fui el único que sobrevivió en el vientre por pura casualidad. ¿Y? ¿Meteorito? Sí, una estrella fugaz, dijo Víctor con indiferencia. En mi ciudad natal, hay rumores de que las estrellas fugaces son un símbolo del diablo. Kirrell se quedó sin palabras por un momento. La historia estaba tan llena de fantasía que Kirrell, que originalmente solo quería preguntar si la otra parte era un mago de sangre pura, abrió y cerró la boca varias veces, sin saber qué decir. Pero al final, con paciencia, dijo en voz tan baja que casi no se oía. Una estrella fugaz es algo bueno. Tu nacimiento es un milagro. Al menos ya no tendrás que lidiar con ese tipo de persona. Kirrell parecía seguir las palabras de Víctor. Al fin y al cabo, Víctor llevaba un broche de Slytherin en el pecho, y todos sabían lo que defendía Slytherin. Pero lo que Kirrell no esperaba fue que al segundo siguiente, Víctor lo mirara sorprendido. ¿Qué clase de chicos? ¿Muggles? ¿No te gustan? No, no a muchos magos les gusta. Kirrell bajó la voz. ¿Por qué lo dices? Tú también eres mestiza, ¿verdad? Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Kirrell se quedó atónito por un momento. ¿Qué dijiste? Dije que tú también eres de sangre mestiza. Víctor se golpeó la cabeza con el dedo. Tu alma lleva las ataduras que le pusiste, rechazando la mitad de tu propia sangre. Si eliminas el parásito hinchado de tu alma, quizás puedas deshacer Cate Brillete y liberar tu espíritu. ¿Quieres probarlo? No sé qué estás diciendo. Pero el aura que te rodea claramente tiene doble. La expresión de Kirrell se congeló en su rostro. Mientras escuchaba las palabras de Víctor, su rostro se volvió cada vez más pálido, y por un momento pareció revelar un poco de crueldad, pero volvió a la normalidad al segundo siguiente. En ese momento, una voz interrumpió de repente su conversación. Vencedor. Víctor miró hacia allí. Se dio cuenta de que era Dumbledore quien los interrumpía, y ahora lo miraba con una sonrisa. Víctor, ¿puedes ayudarme a salir a informar a los elfos domésticos? De repente, creo que sería buena idea llevar cerveza de miel a los asientos de los profesores. Al fin y al cabo, eres nuevo aquí. Solo sal y chasquea los dedos, y aparecerán los elfos. También puedes pedir postres. Dumbledore parpadeó. De acuerdo. Víctor no se negó y asintió a Kirrell, poniendo fin a su conversación. A Víctor no parecía importarle mucho la conversación en ese momento. Aunque sabía que había algo extraño en Kirrell, no estaba lo suficientemente interesado como para hacer alguna adivinación porque instintivamente sabía que no representaría una amenaza para él. Había querido hacer un trato con Kirrell, pero Kirrell no parecía estar interesado. No importa. Se fue como pidió Dumbledore. Después de irse, Dumbledore se dio la vuelta y no le prestó ninguna atención a Kirrell, como si no hubiera escuchado nada. En ese instante, Kirrell dejó escapar un suspiro tembloroso, su rostro se puso pálido, sacó un pañuelo de su bolsillo y se secó la frente debajo de su turbante. Su frente estaba cubierta de sudor frío. Sudando por todas partes. Por suerte y movió los labios e hizo una sonrisa llorosa. No se dio cuenta, Jai no se dio cuenta y cuando Víctor regresó unos minutos después, llegó justo a tiempo para ver el final de la ceremonia de selección. Después de que una estudiante llamada Salian Pox pasó, la profesora McGonagall gritó el nombre Harry Potter. Hubo una conmoción entre los estudiantes en el auditorio. Y Harry simplemente salió corriendo y se puso el sombrero, como si estuviera pensando en algo nerviosamente. Cuando Víctor se recostó en el asiento del profesor, miró a Harry, que tenía los ojos cerrados nerviosamente, y dijo casualmente. «¡Qué lástima!». «¿Qué lástima?», preguntó Snape de mal humor. «Ese chico está pensando en no ir a Slytherin. Su deseo es tan claro que casi se desborda. Es una pena que no pueda ser tu alumno. Obviamente, debería tener bastante talento para las pociones». Snape respondió con voz fría. «Entonces estás equivocado. El señor Potter parece un tonto a primera vista. Que no venga a Slytherin es la mejor noticia que he oído en mi vida». Snape apretó los dientes cuando dijo la palabra Potter. En ese momento, el sombrero seleccionador entre el público gritó otra vez. «Gryffindor», provocando un grito ensordecedor de emoción desde la mesa de atrás derecha. Fred, a quien Víctor había visto antes, estaba de pie en una silla y bailando, gritando «¡Tenemos a Potter!». Snape mostró una evidente expresión de disgusto, cogió la taza de té vacía con irritación, la miró y la volvió a dejar pesadamente. Al ver su expresión, Víctor inclinó la cabeza y no continuó hablando.
Los 3 o 2 estudiantes que quedaban en el campo se dividieron rápidamente en diferentes grupos. Después de que todos se sentaron, Dumbledore aplaudió y miró a los estudiantes con amor. Bienvenido. Bienvenidos todos al nuevo año escolar en Hogwarts. Sé que todos tienen hambre. Pero antes de empezar a comer, tengo 3 cosas que decirles. Antes que nada, estudiantes, si no desean sufrir un accidente o una muerte dolorosa, por favor, no se acerquen al pasillo del lado derecho del 4.º piso. Una explosión de risas surgió del grupo de estudiantes. Sí, recuerden, damas y caballeros. En segundo lugar, este año hay 2 cambios de puestos en Hogwarts. Les presento a los suyos. El profesor Burbage reemplazará al profesor de estudios mugles del profesor Quirinus Quirrell este año, y él enseñará defensa contra las artes oscuras. Y otro profesor nuevo, el profesor Victor Van der Boom. Reemplazará a la profesora Trelawney y enseñará adivinación. Hubo escasos aplausos del público, como si Quirrell y Victor no fueran muy populares. Pero cuando Fred y George fueron presentados por Victor, todavía crearon una atmósfera de un ejército poderoso y atrajeron incontables atenciones. Víctor miró hacia otro lado sin decir palabra. Y antes de que empiece la fiesta, mis últimas palabras son: idiota, llorón, escoria, mierda. Gracias a todos. De esta manera dio inicio el nuevo semestre. Capítulo 22. Primera noche en Hogwarts. La cena transcurrió con Quirrell sudando y agitado. Pero, aparte de él, la mayoría de la gente disfrutó mucho de la comida, y Harry la devoró. En casa de los Dursley nunca tenía hambre, pero tampoco estaba nunca lleno, porque Dudley siempre comía todo lo que veía, incluida su porción de pasta. La última vez que tuve una comida completa fue en la casa de Baba Yaga. Harry recordó inexplicablemente aquella experiencia, y no se detuvo ni siquiera cuando Perky les pidió que lo siguieran a la sala común, porque aparte de las pinturas en movimiento, no había nada más mágico en Hogwarts que la habitación con patas de pollo. ¿Por qué la escuela no permite que se mueva la vajilla? ¿Así no tengo que extender la mano para verter el agua yo mismo?, preguntó Harry sin poder evitarlo mientras caminaba por la calle. Perky, que estaba al frente, dijo: no es necesario, ¿verdad? Generalmente, las cosas que se mueven son objetos alquímicos. Las fotos actuales se tomaron con cámaras mágicas alquímicas. Si quieres que miles de placas tengan el mismo efecto, el proyecto requerido es bastante grande. Pero la razón principal es que las placas de la escuela existen desde hace mucho tiempo y forman parte de la memoria de la escuela. No hay necesidad de cambiarlas si aún se pueden usar. Veo. Harry asintió, sin comprender del todo. Sin embargo, esto no cambió su idea de que el profesor Victor era un hombre rico. Porque la actitud de Borgin y Burke hacia el profesor Victor era tan aduladora que era como ver la puerta abierta de la bóveda de Gringos. Pensando esto, Harry pasó por un pasillo. A la tenue luz de la vela mágica, un rostro pálido apareció al final del pasillo. Harry se dio cuenta inmediatamente de que era Victor. No pudo evitar mirar hacia atrás nuevamente. Esta vez, descubrió que había un fantasma manchado de sangre parado frente a Victor. Estaba encadenado y tenía una expresión fría. Es el varón sanguinario de Slytherin. De allí vino un sonido. Conozco tu secreto, no se lo diré al director. ¿Necesitas que apruebe algún examen? Mientras si pueda hacer lo que sea. Y era un sonido ronco pero vago, como si viniera del subsuelo. Harry no pudo evitar estremecerse al oírlo. Pero inmediatamente se dio cuenta de que era la voz del varón sangriento. ¿Qué dice? ¿Una prueba? Harry no pudo evitar recordar la primera vez que fue a la cabaña de Baba Yaga. En esa ocasión, parecieron haber mencionado alguna prueba y dijeron que lo ayudarían a vengarse después de que pasara la prueba. Pensando en esto, su curiosidad no pudo ser reprimida. ¿Qué pasa si puede pasar el examen después de escucharlo? Y ya no hablemos de venganza, quizás puedas enseñarle algo de magia. Por ejemplo, adivinación o algo así. Voy al baño. Le dijo algo a Patsy y se apresuró a irse, dejándola atrás, gritando. Recuerda, la contraseña es Lonza. Y corrió hacia atrás un trecho y se acercó silenciosamente a la esquina donde estaban el varón sangriento y Víctor. Aunque su fantasma de Gryffindor, Nick, dijo que Barrow nunca hablaba con nadie, la excepción estaba justo frente a ellos. A medida que se acercaban a la esquina, la conversación que Harry estaba escuchando se hizo más clara. Primero, la voz del profesor Víctor. No puedo prometerte que no tengas que pagar nada. Cumplir cualquier deseo requiere un intercambio justo. Uso mi poder mágico para ver el futuro todos los días, y no tardará en desaparecer. Luego está el Bloody Baron. Puedo pagar lo que sea, incluso mi alma, siempre que me dejes ver esa escena. No, señor Barrow. La voz de Víctor era muy inhumana. Perdió su alma hace mucho tiempo. Lo único que queda es su recuerdo más inolvidable, borrado por siglos y que no es diferente de los restos de té masticado. ¿Y el tiempo? Lo vi ese día. Trelawney claramente intercambió tiempo contigo y adquirió la verdadera capacidad de predecir. Tienes que ayudarme. Estoy dispuesto a dar lo que sea por ello, y tengo mucho tiempo. Todo para ti.
Los ojos de Harry se abrieron de sorpresa detrás de la pared. ¿Tiempo? ¿Esto también es intercambiable? Profesora Trelawney, ¿no es esa la anterior profesora de adivinación? Pero aunque él estaba en shock, las dos personas en la esquina no se detuvieron y continuaron discutiendo. No tiene nada, señor Barrow. La premisa de tener tiempo es que sigue vivo, pero lleva muerto mucho tiempo. Lo que queda es solo un cascarón vacío sin otras emociones. No hay moneda de cambio que intercambiar. Víctor todavía rechazó a Barrow. Pero el varón sanguinario obviamente lo había estado molestando durante mucho tiempo y no tenía intención de rendirse. Hizo varias preguntas más, pero fue rechazado una por una. Finalmente, Víctor dijo molesto. Está bien, deja de molestarme. Bueno, ya que no tienes precio, mejor busca algo que lo pague. Por ejemplo, un alma real con emociones, o una persona viva que puedas darme, preferiblemente un villano. ¿Chico malo? ¿Qué quieres decir? Un mago con fuertes sentimientos malignos. Sufre cambios de humor, es neurótico y posee un gran poder mágico, parte del cual se puede comprar con dinero. Captura uno e intercámbialo por ti, o dime su secreto y te diré cómo deshacerte de él. Hubo un largo silencio. Justo cuando Harry pensó que Barrow había desaparecido, Barrow dijo con la misma voz fría de siempre. Veo. Y Harry miró hacia allá discretamente y descubrió que después de decir esto, Barrow atravesó la pared, dejando a Víctor parado allí solo por un rato. Harry echó la cabeza hacia atrás, preguntándose qué acababa de pasar. ¿Qué es exactamente el trading de predicciones del que habla el profesor Víctor? ¿Por qué quieres los secretos y emociones de otras personas? ¿Podría ser realmente, qué es realmente? Una voz débil salió de la parte posterior de su cabeza, y Harry sintió que su corazón daba un vuelco. No sé cuándo empezó, pero Víctor estaba frente a él, mirándolo. Sí, lo siento, profesor Víctor. Lo oí hablar de un examen, así que me picó la curiosidad. Antes, Baba Yaga mencionó un examen y me preguntaba si podría aprobarlo, así que... Harry estaba tan asustado que estaba incoherente. Pero Víctor entendió el punto. ¿Quieres pasar la prueba de Madre Yaga? ¿Para qué? ¿Para vengarte de tus tíos? No, solo quiero aprender magia. La profesora McGonagall me quitó el libro del linaje a la maldición que me dio Borgin porque usé una maldición en el coche. Me preocupa no poder aprender otros hechizos después de ir a la escuela. Harry bajó la cabeza avergonzado. Lo siento, profesor. Eso está bien. A Víctor no parecía importarle mucho que lo espiaran a escondidas ni que le quitaran el libro de hechizos. Solo lo pensó y volvió a mirar a Harry. No es imposible. Tienes un talento especial, así que puedes venir a ayudarme con algunas tareas. Ven a ayudarme una vez a la semana y te enseñaré un poco de magia, ¿qué te parece? No hay problema, profesor. ¿Pero qué clase de magia? ¿Profecía? Un poco de magia que no encontrarás en ningún otro lugar. Capítulo 23. Primera lección. Rápidamente llegó el día siguiente. La primera clase de adivinación de Víctor en Hogwarts comenzó temprano en la mañana para los estudiantes de séptimo año. De hecho, los estudiantes de séptimo grado están acostumbrados a fingir adivinación. Estaban tan acostumbrados a pasar tiempo con la profesora Trelawney durante los últimos 3 años que fácilmente podrían escribir un pergamino de 4 o 5 páginas para demostrar por qué fueron arrojados al lago negro por un unicornio que apareció de repente el jueves. Dimadora Tonks fue una de ellos. Oh, la verdad es que no sé qué clase de persona es este nuevo profesor. Solo espero que nos deje estudiar solos en su clase, dijo Tonks preocupada. Solo tengo estas 2 semanas para revisar Neut. Es verdad. Oye, ¿vas al entrenamiento de Aurores en 2 semanas? Sí. Tonks hinchó el pecho de orgullo al hablar de esto. Ella era una chica de cabello rojo y vestía túnicas con el logo de Hufflepuff. Ella no solo es una cuasi-auror, también es una metamorfomaga, capaz de cambiar su apariencia a voluntad. Para ella la adivinación es solo un pasatiempo y no tiene nada que ver con la graduación. Tonks y sus compañeros charlaban mientras subían gradualmente a la cima de la torre. El aula de adivinación está situada en la torre espiral norte, que originalmente no tenía escalones. Para mantener su misterio como adivina, la profesora Trelawney exige que todos los estudiantes suban la escalera que se encuentra en lo profundo de la trampilla. Pero cuando Tonks llegó a donde había estado la trampilla, se sorprendió al descubrir que había desaparecido. En su lugar había una escalera de caracol de madera que les permitía subir directamente. Vaya, eso es realmente bueno. Pronto descubrió que el aula de adivinación también era completamente diferente de lo que recordaba. Las cortinas que solían cubrir firmemente las ventanas se han abierto y las diversas tazas de té, gabinetes y especias que llenaban el aula se han retirado, lo que hace que el aula parezca espaciosa y luminosa. Lo único que hacía que el aula pareciera un poco misteriosa era que había 4 relojes de bolsillo de bronce colocados en cada mesa redonda según el número de asientos. Víctor Vanderboom se sentó detrás de una mesa de madera recién traída junto a la chimenea.
Hoy había cambiado nuevamente su atuendo, usando un sombrero azul de ala corta con borde plateado, revelando un par de ojos oscuros y vacíos en su rostro pálido mientras miraba a los estudiantes de abajo. Los estudiantes que ya habían entrado se sentaron en silencio en sus asientos, sin atreverse a hacer ningún ruido. Tonks se quedó atónita por un momento. Bienvenido, dijo Víctor a la ligera. Simplemente busquen una mesa y siéntense. Son los dos últimos. Tonks rápidamente jaló a su compañera para sentarla en una mesa redonda que estaba vacía. De hecho, incluidos ellos dos, solo había 7 personas en todo el aula, lo que demostraba plenamente lo impopular que era antes la clase de adivinación de Trelawney. Después de sentarse, Víctor dijo. Creo que ya saben que me llamo Víctor Vanderboom. Pueden llamarme simplemente profesor Víctor. Este año me encargaré de su clase de adivinación. La profesora McGonagall ya me ha dicho que muchos de ustedes harán prácticas y espera que pueda enseñarles algo útil sin quitarles el tiempo de prácticas. Así que les enseñaré algunas habilidades básicas en esta clase. Si no les interesa, pueden estudiar por su cuenta en las siguientes clases. Abajo, varios estudiantes respiraron aliviados, incluida Tonks. Tenían miedo de que fuera como Snape, obligando a los estudiantes a no estudiar por su cuenta. Víctor hizo una pausa y continuó. Pero sea cual sea la opción que elijas, solo tengo una petición. No puedes traer a mi clase ningún objeto sucio que diga ser adivinación. En absoluto. Tonks levantó la mano con curiosidad. ¿Qué es eso de la adivinación? ¿Cuenta con lo que la profesora Trelawney nos enseñó a predecir nuestras propias muertes? Es un muy buen ejemplo, señorita Tonks, dijo Víctor con expresión seria. Un punto menos para Hufflepuff, exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Tonks infló su rostro y su cabello se volvió negro. Pero Víctor fingió no verlo. Este pequeño truco dictatorial que Snape le enseñó es realmente útil. Todos ustedes han estudiado en Hogwarts durante tantos años, así que no hay necesidad de comportarse como si fueran forasteros. Cualquier predicción que no se cumpla se considera inútil. Sí, sé que esto incluye la mayoría de las predicciones que hicieron en los primeros 3 años. Para evitar que pienses que es adivinación, te voy a dejar que lo pruebes de verdad hoy. Después de decir esto, se levantó de su asiento, y bajo las miradas insatisfechas pero curiosas de 7 estudiantes, sacó 7 hojas especiales de una pequeña caja y las distribuyó a los estudiantes una por una. Un estudiante de Slytherin tomó la hoja y preguntó con sospecha. ¿Hablas en serio? He oído que hace siglos que no hay una profecía verdadera en el mundo mágico. Así es, pero no te voy a enseñar a hacer predicciones reales, solo una pequeña intuición de lo que sucederá en el futuro, dijo Víctor. ¿Puedo saber su nombre? Huesos, profesor. Huesos, pon la hoja en tu boca. Bones frunció el ceño, un poco reacio, pero bajo la mirada opresiva de Víctor, apretó los dientes y se lo comió. Preguntó con un ligero ceceo. ¿Cómo se ve esto? Una hoja de mandrágora. Si quieres convertirte en animago, debes mantener esta hoja en la boca durante un mes. Lo estudié hace un par de semanas y descubrí que puede amplificar tu espiritualidad, haciéndote más sensible al mundo. Como la profesora McGonagall era una animaga, los de 7º año finalmente se dieron cuenta y se llevaron las hojas a la boca sin dudarlo. Tonks volvió a preguntar. ¿Y luego? Entonces toma los relojes de bolsillo que tienes frente a ti y alinéalos contra la pared de la derecha. Después de alinearse, deben cerrar los ojos, concentrarse completamente en su reloj de bolsillo, escuchar atentamente la velocidad del segundero y dar 3 pasos hacia adelante. El primer paso es decir, Ep, Piper, Keke. Aip, Piper, Kaik. Repitieron 7 estudiantes en voz baja con gran interés. Paso 2. Shiro, Olo, Olo. El tercer paso es cantar Cexi, Cexi, Ceke. Asterisco Cexi, Cexi, Ceke. Los estudiantes lo leyeron nuevamente con mayor interés. ¿Esto no parece un hechizo normal? Aunque los dos Slytherin mostraron expresiones dudosas, la apariencia opresiva de Víctor hizo que no se atrevieran a decir ninguna palabra basura. Y por supuesto, eso no es necesario. Llevan 3 años tomando clases de Trelawney. ¿No saben qué es la adivinación? No está de más probarlo una vez. Entonces, después de terminar de leerlo, corrieron felices hacia la pared derecha y rápidamente se alinearon. El pálido y alto Bones estaba al frente, otro estudiante de Ravenclaw estaba en segundo lugar y Tonks estaba en tercer lugar. Después de que todos los estudiantes estuvieron alineados, Víctor caminó hacia ellos lentamente. Muy bien. Piensa bien en los hechizos que acabas de recitar, así como en su pronunciación. Porque los necesitarás pronto. Apuntó con su varita hacia la hilera de tierra frente a ellos. El suelo del aula de adivinación estaba formado por grandes tablas de madera dispuestas verticalmente, una tras otra, hasta el final. He lanzado un hechizo sobre estas tablas de madera, provocando que una de ellas se convierta aleatoriamente en una ilusión. Debes caminar sobre ellas con los ojos cerrados, paso a paso, y atravesar una tabla de madera en exactamente 3 pasos.
Si recitas el hechizo correctamente, oirás el segundero acelerándose frente al tablero de ilusión, lo que significa que has completado con éxito una rudimentaria profecía. Capítulo 24. Profecía exitosa. En el aula espaciosa y luminosa, la luz del sol brilla a través de la ventana hacia este aula tipo ático, dándole al suelo una capa de luz dorada. Pero incluso bajo la luz del sol, el suelo frente a Bones seguía siendo un terreno plano y normal, sin rastro de ninguna ilusión. 6 estudiantes estaban parados en fila, todos con la cabeza inclinada y mirando al suelo con interés. Nunca habían hecho algo así en la clase de Trelawney en los últimos 3 años. Aparte de usar Júpiter para predecir que se estrellarían en sus escobas o caerían al lago la semana siguiente, nunca habían hecho predicciones serias que se cumplieran tan rápido. Es hora de empezar, dijo Víctor. Bones respiró hondo, cerró los ojos y recitó el primer hechizo expectante pero con un poco de duda. Aip, Piper, que. Dio un paso, con la parte trasera de su bota delantera apoyada contra la parte delantera de su pie trasero. Hola, holo. Este es el segundo paso. Sexy, ceque. Paso 3. Bajo la mirada de los estudiantes a sus espaldas, el alto y delgado Bones permaneció allí con los ojos cerrados, escuchando atentamente un rato. Tras asegurarse de que no hubiera cambios en el segundero del reloj de bolsillo, dio un paso al frente. Estallido. Entonces, la tabla de madera bajo sus pies de repente se convirtió en una nube de niebla, revelando el suelo vacío. Bones intentó frenéticamente agarrar el suelo junto a él, pero como era de esperar, falló en el suelo resbaladizo. Con un tintineo de palmeras, cayó miserablemente. Aleteo. Sus gritos terminaron abruptamente cuando fue atrapado por el hechizo de Víctor. El hechizo fue pronunciado mal. La primera oración debe enfatizar la primera nota, y la última oración debe tener un tono más agudo que las dos primeras. Víctor levantó su varita sin expresión y la agitó nuevamente, haciendo que la tabla de madera vacía volviera a su forma original, bloqueando la escena de abajo. Los estudiantes en la parte de atrás tragaron saliva mientras veían a Bones caer miserablemente al suelo escaleras abajo. Aunque el mago definitivamente no morirá al hacer esto, pero nadie quiere experimentar la caída libre casualmente. Próximo. Tragando saliva de nuevo, el siguiente Ravenclaw avanzó temblorosamente. Era un niño pecoso que parecía muy inteligente. Cerró los ojos y recordó cuidadosamente el hechizo por un momento antes de dar un paso tembloroso hacia adelante. Aip, Piper, que. Shirbo, Olo, Aro, su pronunciación es muy clara. No hubo ningún cambio en los primeros 6 pasos, pero cuanto más caminaba, más sudor aparecía en su rostro y parecía estar murmurando para sí mismo. Cuando llegó a la quinta tabla, finalmente pareció haber ganado algo de confianza y estaba menos nervioso. Dio otro paso adelante estallido. Aleteo. Demasiados pensamientos aleatorios. Víctor comentó con calma. Te dije que te concentrarás en el reloj de bolsillo, no en la probabilidad de perder el siguiente paso en tu cálculo mental. Los Ravenclaw simplemente piensan demasiado. El siguiente. Fue el turno de Tonks. Aunque los estudiantes en la parte de atrás todavía estaban ansiosos por intentarlo, después de 2 ejemplos consecutivos de caídas, comenzaron a dudar si el hechizo podría recitar correctamente. No es que piensen que Víctor esté mintiendo, pero algunos hechizos son más difíciles de aprender que otros. Tonks respiró profundamente y de repente su cabello pasó de negro a naranja. Se movió con cuidado hasta el lugar donde comenzó el primer paso, juntó sus manos, apretó su reloj de bolsillo y trató de aclarar todos sus pensamientos. Después de una serie de deslumbrantes pasos de oración, finalmente cerró los ojos y susurró un hechizo. Aip, Piper, que. Ella caminó hacia adelante lentamente. La primera tabla. La segunda tabla. La tercera pieza y... Aip, Piper, que. Hola, olo. Sexy, ceque. Después de terminar de leer, levantó su pie derecho, sobre el cual calzaban unos zapatitos de cuero brillantes, y se preparó para dar el siguiente paso. Pero al segundo siguiente, sus movimientos se detuvieron de repente en el aire, como si hubiera descubierto algo. Lentamente retiró los pies y colocó el reloj de bolsillo junto a su oreja. Todos los que estaban atrás aguzaron el oído con curiosidad y escucharon con atención el movimiento que se producía allí. Solo escuché tic-tic. La velocidad del segundero es obviamente más rápida. Los estudiantes que observaban desde atrás hicieron un alboroto, escuchando el ruido con incredulidad. No estaban seguros si era adivinación o no, pero los 2 estudiantes anteriores no habían logrado mover la segunda manecilla. Tonks abrió los ojos un poco emocionada, luego puso su peso en el suelo y estiró su otro pie para pisarlo tentativamente. Estallido. La tabla de madera se convirtió en una nube de niebla ante sus ojos. ¿Lo logré? Profesor, lo hice. Ella giró la cabeza emocionada y miró a Víctor. Víctor no la golpeó, sino que simplemente le dijo suavemente. Sí, la señorita Tonks lo ha demostrado correctamente.
Siempre que pronuncie las palabras con claridad, utilice el énfasis correcto y no deje volar su imaginación, no será difícil lograr el efecto deseado. Muy bien. Tonks felizmente huyó de la pared. Y con su ejemplo exitoso, más estudiantes han tenido éxito. 2 de los 4 estudiantes aceleraron con éxito sus relojes de bolsillo y predijeron la ubicación de la tabla de madera fantasma. Después, los 2 primeros estudiantes lo intentaron de nuevo. Bones lo consiguió, pero el Ravenclaw probablemente tenía mucho miedo de la sensación de ingravidez, y no pudo evitar tener pensamientos descabellados, y finalmente volvió a caer desdichadamente. El tiempo pasa cada segundo durante el intento. Finalmente, cuando la salida de clase estaba a punto de terminar, todos los estudiantes regresaron al aula. Bien, ¿has probado todo lo que querías probar? Víctor había vuelto a sentarse en su escritorio, aburrido. Solo cuando veía a alguien caer agitaba perezosamente su varita para rescatarlo. Sé que muchos de ustedes aún tienen dudas en sus corazones, preguntándose si este efecto profético es una ilusión suya o si cambié deliberadamente la velocidad del reloj de bolsillo para crear un engaño. Todos los estudiantes giraron la cabeza. Tonks parecía querer defenderlo. Pero Víctor levantó la mano para detenerla tranquilizándola y continuó. Y puedo asegurarle que esa sospecha es errónea. Los ojos de Tonks se iluminaron. Este tipo de adivinación utiliza tu predicción espiritual de crisis. Aunque quizás no seas consciente de esta predicción, es real y puede ser efectiva ante cualquier peligro. Si no me cree, le invito a usar su reloj de bolsillo para probar cualquier cosa después de regresar al dormitorio. Sin embargo, es mejor no probar demasiados objetos, de lo contrario será difícil obtener una respuesta definitiva con este método de adivinación rudimentario y el resultado no será preciso. La forma más fácil es ir al bosque prohibido, encontrar una bifurcación en el camino y hacer un poco de adivinación. Naturalmente, encontrarás peligros en el camino, del cual te advierte el reloj de bolsillo. En ese momento, la voz de Víctor se detuvo de repente. En ese momento, le pareció ver en su mente a la profesora McGonagall, furiosa con él porque un estudiante realmente tomó el examen. Ejem. Pero entrar al bosque prohibido no está permitido por las reglas de la escuela. Por favor, ni lo intentes. En ese momento, las expresiones de los estudiantes a continuación se volvieron particularmente emocionadas. Tonks, en particular, parecía ansiosa por intentar predecir otras cosas después de haber tenido éxito en su primer intento. Esto es una profecía. Aún no tengo miedo de las predicciones comprobadas por otros. En ese momento, el estudiante de Ravenclaw que quería usar aritmancia para predecir de repente levantó la mano. Adelante. Pero incluye tu nombre. Me llamo Ian Jones, profesor. Jones dijo. Quiero preguntar si todos pueden aprender este tipo de adivinación. ¿Podemos enseñárselo a otros estudiantes? Buena pregunta. Víctor dio esta respuesta con calma, lo que debería haber sido un poco confuso. No me importa que me enseñes esta técnica. Pero no todos pueden aprenderlo. Primero, debe contener hojas de mandrágora. Segundo, solo estudiantes con cierta agudeza espiritual y un aura fuerte pueden prever el peligro. En otras palabras, debes tener talento para la adivinación. Resulta que todos los estudiantes aquí son talentosos. Parece que la profesora Trelawney tiene cierta premonición a la hora de seleccionar personal. Víctor miró el reloj, rechazó las manos de los demás estudiantes que se levantaban cada vez más alto y simplemente anunció perezosamente. Está bien, se acabó el tiempo. Salgan de clase y despedidos. Capítulo 25 Lechuga. Aunque los estudiantes aún tenían muchas preguntas que hacer, Víctor, que ya estaba fuera del trabajo, los echó a todos sin decir nada. Los estudiantes charlaron un rato en la puerta, con los ojos brillantes de emoción. Después de todo, estaban en 7º grado y ya tenían suficientes conocimientos del mundo mágico, por lo que todos sabían que poder aprender adivinación era simplemente un milagro. Todos estaban ansiosos por probarlo. Tonks incluso levantó los brazos y gritó. No voy a la siguiente clase. Inténtalo ahora. Así, a la hora del almuerzo, la noticia ya se había extendido por toda la escuela. Incluso Harry se enteró de ello. En ese momento, estaba saliendo del aula de transformaciones de la profesora McGonagall, sosteniendo 2 libros. En la clase de hoy, la profesora McGonagall convirtió el podio en un cerdo. Esto, por supuesto, captó toda la atención de Harry y despertó su curiosidad. Pero lo que lo frustraba era que incluso después de intentarlo con una clase entera, no podía cambiar las coincidencias ni un poco. Sin hechizos, la transformación era más como una percepción pura del mundo. Fue también en ese momento cuando oyó a los estudiantes en el pasillo hablar sobre adivinación. ¿Lo has oído? Ese nuevo profesor sí que sabe leer el futuro. He oído a mucha gente decir esto, pero ¿por qué no lo creo? ¿Todos pueden hacer predicciones? Te equivocas. No es una profecía, es adivinación. Se dice que no se diferencia de la adivinación con hojas de té o con llamas, pero tienen las habilidades para ayudarte a hacer la adivinación correcta. ¿En serio? Entonces me inscribiré yo también.
Dos estudiantes de último año de Gryffindor pasaron junto a Harry, susurrando entre sí, sus palabras estaban bastante emocionadas. Harry los escuchó con un poco de envidia. La clase del profesor Víctor suena muy popular y útil. De hecho, preferiría ir a la clase del profesor Víctor que a la de otros profesores que no conocía, porque solo Víctor no tendría la expectativa de enseñarle al Salvador al hablar con él. Pero una voz interrumpió sus pensamientos. ¡Ay! De repente, un búho entró volando por una ventana abierta, emitiendo un grito agudo y penetrante. Su voz ronca sonaba como la de 10 cuervos llamando al unísono, con una atmósfera inquietante y aterradora. El sonido penetrante hizo que los estudiantes que estaban alrededor se taparan los oídos y se hicieran paso. El búho batió sus alas, voló en círculos en el aire y aterrizó en el hombro de Harry a la vista de todos. ¿Buscándome? Harry lo miró sorprendido. El búho en realidad asintió de manera humana. Al momento siguiente, extendió una garra de pájaro amarilla, revelando una pequeña nota atada a ella ante los ojos de Harry. Luego Harry desató la nota. Dice: Harry, necesito tu ayuda para preparar el material didáctico de esta tarde. Si tienes tiempo, ven a mi oficina al mediodía. La oficina está detrás de la chimenea, en lo alto de la torre norte. Solo tienes que tocar la chimenea 3 veces. Firmado, Víctor. Esta fue la primera vez que Harry vio la letra de Víctor. Las palabras evidentemente habían sido escritas con pluma, y había colas largas y delgadas en las esquinas, pero la escritura en sí era muy hermosa, como la escritura utilizada para los contratos en grandes ciudades como Londres. Harry se animó inmediatamente. En realidad, Ron había estado caminando con él, y cuando vio aterrizar la lechuza, también miró con curiosidad la nota de Harry. «Víctor, ¿el profesor que te compró Linaje de los Condenados?», preguntó. «Él no lo compró. Borgin me lo dio». Tal vez, dijo Ron con firmeza, pero conozco a Borgin. Borgin siempre ha estado del lado de Slytherin, igual que el profesor Snape. Hay algo mal con la gente de Slytherin. 9 de cada 10 magos oscuros provienen de ellos. Harry replicó. Pero el profesor Víctor no es así. Ron lo miró sorprendido y pensó que Harry simplemente estaba ciego. El profesor Víctor parecía el mago oscuro más clásico. Pero antes de que pudiera refutar a Harry, Harry ya había corrido hasta el final del pasillo. Él saludó desde lejos. «No iré al auditorio. Nos vemos en la tarde». Y eran casi las 12:30 cuando Harry encontró el aula de Víctor y golpeó 3 veces la chimenea. Después de que terminó de tocar, la pared donde estaba ubicada la chimenea se giró lentamente, revelando una pequeña habitación detrás de ella. Era una habitación completamente diferente de la brillante aula de adivinación. Si los nigromantes de las historias tuvieran un laboratorio, Harry pensó que probablemente se parecería al que estaba viendo. En ese momento, frente a él había una pequeña habitación sin ventanas con solo una linterna colgando de un lado, ardiendo con una llama pálida, haciendo que todo en la habitación pareciera oscuro. Víctor estaba sentado directamente debajo de la linterna. Pero lo que es aún más llamativo es que donde debería haber estado la ventana, había colgado un enorme cuadro al óleo, tan grande como la mitad de una pared. El tono general de la pintura al óleo también es muy oscuro, y la mayor parte de la imagen es un lago brumoso con una extraña textura descolorida, que hace que la gente se sienta sombría a primera vista. En medio del lago hay una torre alta, de piedra negra y antigua, sin puerta. Solo una ventana en el piso superior muestra una línea de oro seco que cae directamente al suelo. A Harry le tomó un momento darse cuenta de que las pocas mechas de oro amarillo eran el cabello de una persona. De repente se sintió espeluznante. El pálido rostro de Víctor estaba oculto bajo el ala de su sombrero. Solo después de que Harry entró levantó ligeramente la cabeza. «Aquí estás, Harry». Harry miró hacia otro lado y no pudo evitar asentir y dijo: «Felicitaciones, profesor. Escuché que su primera clase fue todo un éxito. Acabo de escuchar a la gente hablando de ello en el pasillo». «No es nada», dijo Víctor con indiferencia. «Es solo para aclarar un poco la confusión sobre la adivinación en el mundo mágico. Resulta que aquí no tienen adivinación seria, y solo enseñan estafas». ¿Truco? Sí, si la adivinación no puede predecir el futuro, ¿cuál es la diferencia con la terapia psicológica Muggle? Ah, espera, me equivoqué. La terapia Muggle al menos puede ayudar a la gente a aliviar sus emociones. Los dos charlaron casualmente en ese momento. Al principio, Harry estaba muy interesado, pero mientras conversaban, su atención no pudo evitar dirigirse al mobiliario del aula de Víctor. Mientras hablaban, la tetera que Harry había visto antes en el castillo salió de puntillas del armario al lado de Víctor, dobló el borde de la tetera en 2 patas cortas, pasó de puntillas sobre los papeles que estaban sobre la mesa y luego se inclinó para llenar la taza de té que estaba sobre la mesa. Mientras hablaba, Víctor ni siquiera miró la tetera, obviamente estaba acostumbrado a ella. Pero Harry se quedó mirándolo por un momento de todos modos. Sin embargo, después de verter el agua, la tetera pareció tener miedo de la pintura en la pared y zumbó de nuevo debajo de la mesa.
Harry no pudo evitar levantar la vista y observar otra vez la extraña pintura. El cuadro en la pared seguía allí en silencio, y el largo cabello rubio opaco se convirtió en el único color en la sombría imagen. En ese momento, Víctor notó que la mirada de Harry se movía, miró hacia allí y cambió de tema. Ah, es Rapunzel. ¿Te interesa? ¿Qué lechuga? Preguntó Harry desconcertado. Rapunzel es el nombre de la hija de una amiga mía. Tenía el pelo muy largo y luego se casó con un príncipe, así que también la llamaban princesa Rapunzel. Víctor dijo, es ella la del cuadro. Pero la confusión de Harry casi se notaba en su rostro. ¿El nombre es lechuga? ¿No es esto demasiado raro? ¿Por qué alguien nombraría algo en honor a una verdura? Tras un momento de silencio, Víctor preguntó de repente, ¿quieres escuchar la historia de Rapunzel? Esto tiene que ver con lo que vas a hacer. Por supuesto, profesor, dijo Harry con decisión. La historia de la lechuga se desarrolla en una aldea remota. Cuando la esposa de un aldeano quedó embarazada, sintió una gran nostalgia por la lechuga que cultivaba su vecino, así que iba a robarla con su esposo todas las noches. Pero la plantadora de lechugas era una bruja. Los descubrió y se puso furiosa. Juró que la pareja de aldeanos pagaría con su sangre. El aldeano se arrodilló y pidió perdón, diciendo que su esposa babearía hasta morir si no comía la lechuga. Así que hicieron un pacto con la bruja. Ella dijo, de ahora en adelante, puedes comer toda la lechuga que quieras, pero el bebé que nazca será mío. La voz de Víctor era ronca y baja, recordándole a Harry a su búho fantasma. Pero como la voz de Víctor no es tan aguda, simplemente da a la gente una sensación de opresión al contar la historia. Harry no pudo evitar estremecerse. ¿Entonces dijeron que sí? Lo prometí, dijo Víctor con calma. Tras el nacimiento de la niña, la bruja vino, se la llevó y la llamó Rapunzel. Como la lechuga que comían las esposas de los aldeanos tenía poderes mágicos, el cabello de la niña creció cada vez más a medida que crecía, así que la bruja la encerró en una torre alta. Cada vez que quería subir, decía, Rapunzel, Rapunzel, suéltate el pelo. Pero un príncipe vio esta escena en secreto. Quedó impactado por la belleza de Rapunzel, así que imitó a la bruja y la engañó para que se soltara el pelo. Así se conocieron y se hicieron amantes. Pero la bruja se enteró. Furiosa, cegó los ojos del príncipe con espinas. Además, condujo a Rapunzel al desierto. Ambos vagaban por el desierto y se reencontraron por casualidad. Más tarde, las lágrimas de Rapunzel curaron la ceguera del príncipe, y vivieron felices juntos. Víctor terminó de hablar con calma, luego miró a Harry, sus ojos vacíos sin ningún cambio de expresión. ¿Qué opinas? ¿Viviendo felices juntos? Harry no pudo evitar repetirse, estremeciéndose. No creo que sea muy feliz. ¿Me han contado tus amigos del pueblo cómo está la bruja? Víctor dijo con calma. Mi amiga es la bruja, no los aldeanos. Capítulo 26. El accidente mágico. Detrás de la lechuga en la habitación oscura, una luz pálida brillaba desde las linternas en la pared, proyectando largas sombras sobre todo. ¿Tu amiga es esa bruja? Preguntó Harry, sorprendido. Pero cegarle los ojos a alguien va contra la ley mágica, ¿no? Sí. Pero ella ya no estaba mentalmente normal en ese momento, dijo Víctor lentamente. De hecho, desde que la bruja se llevó a Rapunzel a su lado, su personalidad se ha vuelto cada vez más extrema y tiene una malicia anormal hacia el mundo exterior. Es completamente diferente a cuando la conocí. Pero después de haber echado a Rapunzel por un tiempo, finalmente se dio cuenta de que estaba loca y vino a mí para intentar arreglarlo. Entonces descubrí que la lechuga que cultivaba era en realidad venenosa y había causado daños irreversibles a sus habilidades mágicas. A Víctor le pareció recordar la expresión de incredulidad y desesperación de la bruja, así como su agudo lamento. En unos días, ya no podría usar magia. Hizo una pausa antes de continuar. La bruja originalmente solo quería mantenerse joven para siempre investigando una especie de lechuga mágica, pero no se dio cuenta de que la lechuga que eligió era venenosa. Si bien otorga a las personas un encanto demoníaco, también las vuelve siempre irritables y hambrientas. Al final, tanto el cuerpo como la mente son destruidos por el veneno y mueren. De hecho, la razón por la que el príncipe se enamoró de la princesa Rapunzel al principio fue porque su madre comía lechuga en todas sus comidas durante el embarazo, lo que la hacía parecer una lechuga gigante. Todos a su alrededor se verán muy afectados. Harry sintió que se le erizaban los pelos de la espalda y de inmediato recordó las palabras que había visto en el libro Historia de la Magia. Entonces, ¿esto fue en realidad un accidente mágico? Así es. Víctor asintió. La aldeana tenía muchísimas ganas de comer lechuga en ese momento, lo cual reflejaba su falta de resistencia a la magia, y el embarazo la debilitó aún más. La bruja quería criar un hijo con el poder de la lechuga para potenciar el efecto mágico, pero no esperaba acabar en un desastre. ¿Qué pasó con la bruja después? Ella está muerta. Lo sacrifiqué todo, pero la única respuesta que obtuve fue no hay cura, dijo Víctor con ligereza. Al final Harry comprendió toda la historia.
Estaba horrorizado y pensó con miedo persistente. No importa qué tipo de magia aprenda en el futuro, lo primero que debe hacer es verificar cuidadosamente si la magia es peligrosa. Víctor terminó el tema allí. Pero lo que no le dijo a Harry fue que cuando la bruja le mostró por primera vez la lechuga que había cultivado, él sabía que la lechuga era venenosa, pero nunca se lo dijo a la bruja. Él simplemente observaba con satisfacción cómo su deseo de rejuvenecer iba creciendo poco a poco, hasta convertirse finalmente en una obsesión que la hacía estar dispuesta a darlo todo por ello. De lo contrario, ¿quién cambiaría su vida por una profecía de no toques la lechuga? También fue a partir de este incidente que Víctor pensó en venir a Hogwarts. Resulta que la eficiencia a la hora de encontrar personas con las que comerciar es realmente demasiado baja. Si todo el mundo mágico supiera que tiene la capacidad de predecir el futuro, y si el concepto de que la profecía puede resolver muchos problemas se inculcara en los magos desde una edad temprana, no pasaría mucho tiempo antes de que los clientes acudieran a él y pagaran por todo. Para entonces, podrá comerciar con quien quiera, y habrá multitudes de personas que acudirán a él incluso cuando esté acostado en su casa. Víctor lo pensó y sintió que su plan tenía un futuro brillante. El tiempo vuelve al presente. Después de explicar el principio de la lechuga, Víctor sacó una bolsa de piel de vaca de debajo de la mesa. El bolso de piel de vaca parece pesado, como si estuviera lleno de muchas cosas. Bajo la mirada curiosa de Harry, vertió algunas verduras verdes con tallos blancos y hojas ovaladas con bordes ondulados. Harry lo reconoció. Era lechuga. Lechuga. Estas son las lechugas mágicas que dejó. Las estudié un rato y descubrí que tienen cierto efecto adivinatorio. Tras pelarlas y picarlas, mezclarlas con especias puede producir un humo espiritualmente estimulante. Antes de que Víctor terminara de hablar, vio que Harry se retiraba y agregó: no te preocupes, su toxicidad no te afectará mucho. Harry tomó las lechugas obedientemente y preguntó con curiosidad: ¿por qué? Tu voluntad es más fuerte que la de una persona promedio. La magia de la lechuga no te afecta, y solo sientes un poco de sed junto a ella. Este talento no tiene nada que ver con la edad. Quizás sea porque, bueno, tu alma también está un poco hinchada. Está bien, ahora que terminamos de hablar, me gustaría que me los cortaras en trozos pequeños. A cambio te enseñaré un pequeño truco el viernes. Después de que Víctor terminó de hablar, tomó un cuchillo de su costado y se lo entregó a Harry. Luego, levantó la mano con cuidado, abrió la puerta de la chimenea y lo empujó hacia afuera. Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Puedes cortarlo en la mesa de afuera. Oh, está bien. Harry sostenía algunas lechugas, su cerebro estaba un poco confundido y todavía estaba tratando de entender qué quería decir Víctor con hinchazón del alma, pero no podía entenderlo. Sin embargo, cuando salió de la oficina, miró hacia atrás. En la oficina, el profesor Víctor recuperó la bolsa de piel de vaca y sacó un chal negro, como si fuera a cubrirse la cabeza con él y echarse una siesta. A su lado, el escritorio estaba ordenado y limpio, sin ninguna señal de documentos de trabajo sobre él. Espera, él viene a ayudar, así que el profesor no hace nada. Harry. Y se quedó mirando fijamente la chimenea cerrada y una pequeña duda surgió en su mente. ¿El profesor Víctor está tratando de ser perezoso? Lo pensó durante un rato y luego sintió que el rostro sombrío de Víctor no tenía nada que ver con esa especulación, por lo que rápidamente lo sacó de su mente y luego se arrepintió de su comportamiento. Luego, por curiosidad, colocó las lechugas mágicas sobre la mesa del aula de adivinación. Después de distribuirlas, era evidente el enorme tamaño de las lechugas, ya que cada una era tan larga como la parte superior de su cuerpo. Harry primero levantó el cuchillo y cortó la lechuga por la mitad. El cuchillo que utilizó era un cuchillo blanco antiguo con una textura extraña, pero era extremadamente afilado. Casi en el mismo momento en que hizo su movimiento, la lechuga se partió en dos, revelando la pulpa verde y translúcida del interior, y un poco de jugo fluyó desde la sección transversal. Después de cortarlo, se extiende una fragancia refrescante que provoca sed. Sediento. Harry se estremeció e inmediatamente dio 2 pasos hacia atrás, tapándose la nariz con una mano, y estiró los brazos para cortar la lechuga en una postura extraña. Crack y el sonido de la lechuga al ser picada resonó en el aula. Mientras cortaba las lechugas, Harry no notó nada extraño. Aunque la sed se intensificó tras cortar 3, era como comer un plato con demasiada sal, ni caliente ni frío, como si estas lechugas nunca hubieran vuelto loca a una bruja. Pero si una sola lechuga produce sed, ¿qué se sentirá al estar al lado de una lechuga con forma humana? No pudo evitar estremecerse. Y la siguiente clase de Víctor fue alrededor de las 3 de la tarde, durante la cual recibió la lechuga que Harry había cortado, y luego se conformó con agarrar un puñado de dulces de la mesa y dárselo a Harry como recompensa. Los elfos los hicieron especialmente. No solo son deliciosos, sino que también se arrastran por la mesa como arañas.
Mientras se marchaban, Harry preguntó: «Profesor, ¿va a utilizar estas lechugas para inspirar la espiritualidad de los estudiantes?» «Sí, pero este es solo uno de los propósitos». Víctor lo dijo con naturalidad, poniendo la lechuga en un plato pequeño, tan solemnemente como si estuviera mirando su salario. La otra es persuadir al menos a la mitad de los estudiantes para que abandonen los estudios. Capítulo 27. Prueba de adivinación. La segunda clase de Víctor es a las 3 p.m. A medida que se acercaba la hora de clases, cada vez más estudiantes comenzaron a acudir al aula de adivinación, el doble que en años anteriores. Entre ellos estaban Fred y George de Gryffindor, y su buen amigo Lee Jordan. Este libro fue publicado por primera vez en Internet por... Los tres entraron al aula de adivinación del brazo. En comparación con la mañana, hubo nuevos cambios en el aula de adivinación. Aunque el aula todavía estaba limpia y espaciosa, las cortinas de ambos lados del ático estaban nuevamente corridas y la habitación estaba iluminada por una vela blanca en cada mesa. En la parte delantera del aula, la chimenea fue apagada y reemplazada por un brasero encendido sobre un soporte. Fred y sus amigos se sentaron en una mesa redonda cerca del brasero. Tras sentarse, inmediatamente empezó a susurrar con los otros dos. Escuché que las clases matutinas de séptimo año fueron muy interesantes. Los de séptimo año de Hufflepuff me contaron que aprendieron a usar un reloj de bolsillo para adivinar qué ruta era más segura. Piénsalo de otra manera. Quizás esto nos ayude a evitar el camino con Filch cuando salgamos de noche. Así es. Entonces yo también tengo que estudiar mucho. La conversación entre las tres personas poco a poco fue tomando una dirección que hizo que la presión arterial de la profesora McGonagall subiera. Pero después de decir algunas palabras, George volvió a mirar el brasero confundido. Pero es poco probable que necesitemos un reloj de bolsillo aquí. ¿Acaso necesitamos aprender piromancia? Más o menos, señor Weasley. De repente, una voz débil vino desde atrás de ellos, asustando a las tres personas. Miraron hacia atrás y vieron a Víctor saliendo de las sombras detrás de ellos sin prisa, pero nadie supo cuándo apareció allí. Después de que Víctor dijo eso, ignoró a Fred y caminó directamente al podio. Ha llegado la hora de inicio del curso. Miró a todos los pequeños magos con sus ojos oscuros. Bienvenidos a la clase de adivinación. Antes de que comience, tengo una mala noticia que anunciarles. Esta frase llamó inmediatamente la atención de los estudiantes y les hizo aguzar el oído. Víctor continuó diciendo: aunque muchos estudiantes están interesados en la adivinación, al final de esta clase, algunos la abandonarán para siempre, pero esto no se debe a que se encuentren con un accidente, sino a que no todos tienen la capacidad de ver el futuro. El proceso de adivinación implica que liberarás tu espíritu, te comunicarás con el mundo que te rodea y comprenderás información invisible a simple vista mediante retroalimentación espiritual. Pero la espiritualidad es algo innato, así como los magos nacen magos. Ser menos espiritual no significa que no puedas sobresalir en la magia, pero sí significa que no llegarás lejos en la adivinación pura. Por eso, preparé una prueba preescolar para persuadir a los estudiantes que no son tan buenos en eso a que cambien a la dirección en la que tienen más talento. ¿Examen preescolar? ¿Tomar un examen? Las expresiones emocionadas de los estudiantes se desvanecieron gradualmente y se transformaron en un sentimiento de preocupación e irritabilidad. Nadie puede garantizar que sean espirituales. Si no, no podrían aprender esas nuevas técnicas de adivinación. De repente, George volvió a levantar la mano en alto. Adelante, señor Weasley. Profesor, no tenemos ningún conocimiento de adivinación. ¿Cómo podemos pasar el examen? Buena pregunta. Víctor asintió suavemente. Ahora, por favor, saquen el libro Viendo el futuro a través de la niebla. No importa si no traen un libro de texto, pueden compartir uno con los estudiantes que los rodean. Inmediatamente se escuchó un crujido en el aula y los estudiantes sacaron gruesos libros de texto de sus mochilas. Ahora, por favor, pase a la página 15. Se oyó otro sonido de páginas pasando. Fred movió sus manos y rápidamente pasó a esa página, luego vio el título al principio. Varias imágenes en la adivinación de hojas de té. Al pasar a esta página, encontrará que hay muchas imágenes simbólicas escritas en ella, como lo que representa la forma del sol en las hojas de té y lo que representa el águila. No te pediré que lo interpretes, pero quiero que encuentres el patrón que ves en el humo del fuego según la intención mencionada anteriormente. Y responde las preguntas de este pergamino. Víctor sacó una gruesa pila de pergaminos de la mesa junto a la chimenea y lo distribuyó entre los estudiantes que lo rodeaban, pidiéndoles que lo pasaran. Los estudiantes comenzaron a susurrar entre ellos. Tan pronto como George recibió el pergamino, leyó atentamente el título. Pregunta 1. En la adivinación sobre la seguridad del campus de este año, ¿cuál de los siguientes patrones vio en el humo? Asam B. Carnero y cuernos C. Cuervo de cruz torcida. Pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes patrones vio en el humo que predijeron la seguridad del mundo mágico este año? Pregunta 3. Y George miró rápidamente hacia abajo y descubrió que las siguientes preguntas eran similares, y que solo la última era diferente.
Pregunta 10. En la última sección del humo, describe una imagen que percibes del humo y escribe el estado de ánimo y el color de la imagen. George estaba un poco aturdido. ¿No se veía así el examen final de adivinación que Perky trajo a casa hace unos años? Si puede responder a estas preguntas, ¿no debería poder graduarse directamente? Al final del curso, publicaré las respuestas para que puedas consultar tú mismo tus calificaciones. Solo recomiendo que los estudiantes que hayan respondido correctamente al menos 6 preguntas continúen con el curso de adivinación, ya que quienes no son buenos para ver el mundo directamente son más aptos para aprender adivinación a la infancia. Mientras Víctor hablaba, caminó hacia la chimenea y tomó un tazón de lechuga en un recipiente de madera y un pequeño plato de especias de lo alto de la chimenea. Primero esparció unos puñados de especias en el brasero, entre ellas romero y no me olvides, y luego añadió unas hojas de lechuga. Luego explicó en un tono vago e indiferente. Los no me olvides pueden mejorar el sentido del olfato. Las lechugas especiales pueden elevar la espiritualidad. En el momento en que entraron las rodajas de lechuga, las llamas se elevaron repentinamente, expandiéndose instantáneamente casi 10 veces y tocando directamente el techo. También se volvió de un extraño color púrpura oscuro y comenzó a emitir humo blanco claro con manchas púrpuras. El humo formó una pequeña nube en el aire pero no se dispersó. Los estudiantes exclamaron sorprendidos. Puede que te sientas un poco mareado y quieras beber agua, pero es normal y no requiere intervención. Simplemente concéntrate en mirar el humo de arriba y selecciona el patrón que veas. Señor George, ¿tiene algo más que decir? Miró a George, quien levantó la mano. George se quedó atónito por un momento. No esperaba que Víctor pudiera distinguirlos a él y a Fred a simple vista, pero no hizo la pregunta por el momento. En cambio, dijo emocionado. Profesor, si podemos adivinar 6 preguntas correctamente, ¿podemos continuar con la clase de adivinación? ¿Por qué no? Preguntó Víctor. Acertar 6 preguntas seguidas es una señal del destino. Significa que tienes una suerte excepcional y que obtendrás el doble de resultado con la mitad del esfuerzo en la adivinación. Está bien, todo está bien, ¿verdad? El examen comienza. Capítulo 28 Brecha. Después de unos minutos, la mitad de los estudiantes dejaron caer sus bolígrafos y cayeron en un estado de confusión y trance. Algunos estudiantes muggles miraron la niebla gris y parecieron estar de nuevo en el aula de primaria, mientras el profesor de literatura seguía gritando emocionado en el podio. ¿Qué simboliza esta frase? ¿Qué simboliza? Sus respuestas nunca han cambiado. No sé. A sus ojos, la niebla gris no tenía forma alguna. De hecho, debido a su enorme tamaño, ni siquiera podían distinguir sus bordes ni sus esquinas. Un estudiante no pudo evitar expresar sus pensamientos. No hay cuervos ni soles, solo veo el vómito del troll, 2 puntos menos que Gryffindor. Víctor dijo sin expresión. El estudiante inmediatamente cerró la boca abatido, perdiendo las fuerzas para seguir quejándose. Pero lo que les resulta aún más difícil de aceptar es que, si bien ellos no tienen talento, hay otros que sí lo tienen. Como Fred y George. Al contrario, eran muy buenos en esto. Casi en el momento en que salió el humo, inclinaron la cabeza e hicieron un par de gestos, y luego, con un swish, escribieron las respuestas que querían en el papel. Lee Jordan no pudo evitar preguntar. No, amigo, veo que elegiste C para la primera pregunta. ¿Cómo supiste que el humo tenía la forma de un cuervo? Eso es obvio. George lo dijo como algo natural, señalando el borde y el centro siempre cambiantes del humo. Mira, las esquinas de la niebla tienen bordes y esquinas cambiantes, que parecen plumas de cuervo, y hay manchas moradas parpadeando en el extremo más cercano a la llama, como ojos de cuervo. Con esta mirada, la forma se ve claramente a simple vista, ¿verdad? Lee Jordan se tapó los ojos con los dedos e incluso abrió los párpados por un rato y finalmente llegó a una conclusión. Fred, ¿te ha envenenado el humo? Claramente hay un círculo ahí. Me llamo George. Tú fuiste el que se envenenó con el humo. Escenas similares ocurren en cada rincón del aula. Siempre había algunos estudiantes que podían señalar formas en el humo, mientras que otros estudiantes, incluso si miraban con atención de acuerdo con lo que decían, no podían ver las mismas llamas. De hecho, este es exactamente el efecto que Víctor quería. Porque muchos magos jóvenes que no tienen talento no obtendrán ningún resultado incluso si estudian mucho. La adivinación es una magia que depende del talento, y si no puedes ver el futuro, no puedes verlo. Al persuadirlos de que abandonen sus estudios ahora, podemos ahorrarles tiempo a los estudiantes y también ahorrarle tiempo a él. Volviendo a la realidad, después de un rato, Víctor vio que los alumnos que debían escribir casi habían terminado de escribir, por lo que aplaudió tranquilamente y repitió la misma frase. Está bien, siguiente pregunta. Se escucharon medios suspiros y medios inhalaciones por parte de los estudiantes, distinguiendo casi claramente a los dos grupos. Esto también hizo las cosas más difíciles para un pequeño número de estudiantes.
Víctor los ignoró y sacó un poco más de lechuga verde y la arrojó a las llamas, dejando que los estudiantes la vieran arder. Habló a las llamas. Deja que las llamas brillen, deja que la luz del pasado reaparezca, eche un vistazo a los secretos de los años y restaure sus verdaderos rostros. Sin embargo, justo cuando todos estaban concentrados en mirar la niebla, un pequeño mago de Uflepuz de repente levantó su mano en alto. Su rostro era un poco infantil, pero ya hermoso, con cabello y ojos negros y un temperamento tranquilo. ¿Puedo saber su nombre? Cedric Diggory, profesor, dijo Cedric en tono muy educado, creo que hay algo mal con las opciones de la pregunta 5. Me gustaría confirmarlo con usted de nuevo. Mientras hablaba, los estudiantes que lo rodeaban volvieron a mirar las preguntas. La pregunta anterior fue la número 5, que planteaba: ¿qué patrón ve en sus predicciones sobre las cosas que serán más amenazantes para usted este semestre? Las opciones son perro negro, paloma, oveja y calavera. Cedric intentó explicarlo. Distinguí vagamente la forma de la tela en la niebla flotante. Por más que la miré, tenía pliegues y estaba envuelta en algo, ¿de verdad que la vi? Pero esta respuesta no estaba entre las opciones. Víctor levantó ligeramente las cejas y volvió a mirar a Cedric con atención. Disculpe, profesor. ¿Dije algo malo? No, al contrario, señor Cedric, dijo Víctor. Puede escribir lo que vio debajo de esta pregunta y añadir una opción. Cedric respiró aliviado, pero al mismo tiempo no podía creer que lo hubieran dejado en libertad tan fácilmente. Después de todo, el comportamiento del profesor Víctor no era diferente al de Snape. Pensó que Víctor le descontaría 10 puntos de la casa por cuestionar el material didáctico sin autorización. Pero no dijo lo que pasaba en su corazón, así que después de sentarse, escuchó a Víctor decir: por cierto, Cedric, si quieres unirte a un club en el futuro, también puedes considerar la adivinación. Tienes potencial para avanzar en este camino. Y cuando la clase terminó, solo la mitad de los estudiantes pudieron mantener su estado de ánimo anterior, mientras que la mitad restante bajó la cabeza, caminó hacia adelante solo y no dijo nada, como si la emoción perteneciera solo a Cedric y sus amigos. Incluso cuando ingresaron al aula para la siguiente clase de transformaciones, estos estudiantes permanecieron en este estado. Esta clase fue la primera de tercer grado. La profesora McGonagall siguió el proceso habitual de enseñanza y comenzó a hablar sobre temas relacionados con los animagos. También pidió a los alumnos que intentaran transformarse en animales de nuevo y sintieran los detalles de la transformación animal. 4 Gryffindors fueron asignados al mismo grupo de práctica: Angelina, Lee Jordan, Fred y George. Mientras Fred transformaba los botones en escarabajos, dijo: he oído que las hojas de animago transformadas también son muy útiles para la adivinación. Un estudiante de Uflepuz también me dijo que... ¿Sí? ¿Crees que deberíamos ir al invernadero de la profesora Sprout esta noche y robar un par? He oído que este año solo plantaron unas pocas mandrágoras. Tal vez podamos usarlo para aprender técnicas de 7º grado. Pero la única respuesta que ambos recibieron fue silencio. ¿Qué pasa, hombre? George no pudo evitar preguntar de nuevo. Después de que le preguntaron 2 veces, Angelina no pudo evitar levantar la vista de tocar sus botones. Era una bonita chica de piel oscura, miembro del equipo de Quidditch de Gryffindor, alegre y bonita, pero en ese momento las comisuras de sus ojos estaban un poco rojas. Creo que no deberías seguir sacando el tema, Fred, dijo Angelina con voz seca. Solo ustedes resolvieron esos problemas, y ninguno de nosotros puede entenderlos. Capítulo 29. Conflicto en la transfiguración y la pintura al óleo de Miss Angelina. Tiene razón, Fred. No entiendo ninguna de las preguntas. La niebla es solo una masa blanca ante nuestros ojos, no hay nada. Durante la clase de transformaciones, Lee Jordan arrojó su varita sobre la mesa y dijo algo enojado. Debimos haber reprobado el examen, pero tú lo hiciste muy bien. No es justo mencionarlo una y otra vez. Lo siento, Lee, Angelina. Fred y George de repente se quedaron perdidos y se disculparon rápidamente. George intentó consolarlos. Solo lo adivinamos al azar, quizá fue pura suerte. El año pasado también estábamos muy seguros en la clase de pociones, pensando que habíamos hecho la poción correctamente, pero terminamos recordando que la poción de la sarna era la fórmula mejorada del huevo de estiércol. Snape casi se enfada ese día. Además, lo que dijo el profesor puede que no sea cierto. Snape sigue diciendo que todos, excepto los estudiantes de Slytherin, son tontos. Todos sabemos que Flint es el mayor tonto, concluyó. Flint es el capitán del equipo de Quidditch de Slytherin y es un viejo enemigo de los 4. Intentaron desviar la atención de los 2 hombres. Pero pronto descubrieron que después de su mejora inicial, las expresiones de Lee Jordan y Angelina se volvieron algo horrorizadas cuando miraron hacia atrás. Fred se rió por un momento y luego se quedó congelado. Giró la cabeza poco a poco y encontró a la profesora McGonagall parada detrás de ellos, mirándolos severamente. Soy el profesor Snape, señor Weasley. Espero que presten atención a las normas básicas de cortesía. De lo contrario, tendré que usar la detención para que recuerden esta lección.
Lo siento, profesor. Fred y George inmediatamente bajaron la cabeza obedientemente. Está bien. La profesora McGonagall se dio la vuelta y caminó hacia el podio, aplaudiendo para atraer la atención de todos. Bien, chicos, por fin sé qué pasa hoy. Con razón están tan desganados. Entiendo sus cambios de humor por el fracaso en el examen de adivinación. Pero debo decirte que ni siquiera yo tengo talento para la adivinación. Creo que el profesor Víctor te diría lo mismo. Lo importante no es tu talento, sino tu esfuerzo. Mientras te esfuerces y aproveches al máximo tus fortalezas, no importa si sabes adivinar o no. Si no hay clases de adivinación, aún puedes elegir entre la adivinación aritmética y la astronomía. La profesora McGonagall intentó contenerse, pero no pudo evitarlo y añadió. Aunque no me gusta hablar mal de mis colegas, ni siquiera las adivinanzas de la profesora Trelawney siempre han funcionado. Cada año predice que un estudiante morirá al final del semestre, pero hasta ahora, todos están sanos y salvos. El ejemplo de la profesora McGonagall corrigió inmediatamente el bajo estado de ánimo de los estudiantes. Si ni siquiera ellos saben realmente cómo leer la fortuna, entonces no importa si tienen talento o no. Al menos, la mayoría de los estudiantes olvidaron temporalmente su frustración y comenzaron a pensar en otra cosa. Si la profesora Trelawney original pudo estar equivocada, entonces ¿son reales las cosas que Cedric y los hermanos Weasley predijeron? Y... Por otro lado, después de que todos los estudiantes se fueron, Víctor regresó a su oficina. La oficina aún conservaba ese aspecto inquietante y oscuro. En el pequeño espacio, solo había una linterna que iluminaba tenuemente la pared. Bajo la pálida luz, Víctor cerró la puerta de la chimenea y se recostó en su escritorio. Todo parecía ser igual que antes. Pero al observar más de cerca, se vio que algo no iba bien. La tetera que estaba sobre la mesa fue movida a una nueva posición, quedando solamente una esquina del mango expuesta en la parte inferior de la mesa. En contraste, en el enorme pero gris cuadro al óleo, el largo cabello rubio que parecía un poco demacrado desapareció sin dejar rastro. Pero si miras con atención, puedes ver que en la oscura entrada al piso superior de la torre, han aparecido uno tras otro rostros humanos que parecen sombras. La persona en el cuadro se movió. Ella se dio la vuelta. Esa cara se acerca cada vez más a la imagen. Ya se fueron todos. Una voz agradable y clara resonó en la habitación. Aunque no había nadie más en la habitación, Víctor parecía estar acostumbrado y se sentó solo en la silla. Sí, todos los estudiantes se han ido. ¿Así que terminaste? ¿Sembraste la semilla del mal en esos niños? Prefiero llamarlo pista, señorita Rapunzel. No provoqué muchos conflictos, solo hice que algunos estudiantes suspendieran los exámenes. Mientras sigan estudiando en Hogwarts, solo tendrán más y más suspensos. Ninguna persona normal perdería el equilibrio, por esto pueden adaptarse a los fracasos habituales en los exámenes, pero en el futuro les enseñarás cada vez más conocimientos en las clases de adivinación. Con el tiempo, los arrepentimientos a corto plazo pueden convertirse en celos a largo plazo, distorsionando así sus corazones, dijo la voz. Al igual que la diferencia entre muggles y magos. En ese momento, la niña llamada Rapunzel finalmente apareció por completo en la pintura al óleo. Se apoyó con las manos en los ladrillos de la torre y dejó al descubierto su rostro. Su rostro también tenía la textura de una pintura al óleo, sus mejillas eran blancas con un brillo rosado y sus rasgos faciales tenían una belleza encantadora y extraña, pero debido a que era demasiado delgada, sus ojos eran tan grandes que daban un poco de miedo. El sonido anterior salió de su boca. Rapunzel es el apodo de Rapunzel, y ella prefiere el nombre porque la hace más parecida a una persona que Rapunzel. Sí, Rapunzel en este cuadro se mueve. Cuando Harry apareció en la oficina la última vez, debido a que había vivido en el mundo muggle durante tanto tiempo, casi olvidó un conocimiento básico del mundo mágico. Las pinturas de los magos están vivas. Aunque Víctor no es del mundo mágico, sus pinturas realmente pueden moverse. Es solo debido a la diferente tecnología que el retrato de Rapunzel replica completamente el encanto especial creado por la lechuga mágica, por lo que para evitar problemas, Rapunzel solo puede fingir que no puede moverse. Cuando en el mundo hay dos tipos de personas, muggles y magos, los muggles querrán cada vez más convertirse en magos, y los magos también intentarán distanciarse de los muggles. Rapunzel se apoyó en el alféizar de la ventana, miró a Víctor y dijo en voz baja. ¿Quieres que paguen el doble otra vez? Igual que mi madre y yo. No había mucha carne en sus mejillas, lo que hacía que su expresión pareciera un poco incongruente, pero su mirada y su voz no tenían un sentimiento oscuro, sino que había una especie de magia que hacía que las personas sensibles se sintieran peligrosas. Pero Víctor dijo, la situación que estás asumiendo es demasiado ideal. La brecha entre muggles y magos se debe principalmente a otras condiciones. Lo que he hecho solo puede permitir que uno o dos estudiantes lo intercambien por algo que, como máximo, no les resulte doloroso. Fue solo un intento casual de ahorrarme algo de esfuerzo. En cuanto a lo que pasó entre tú y tu madre, no me incumbe.
Vinieron a mí por iniciativa propia e intentaron usar la profecía para deshacerse el uno del otro. Víctor se encogió de hombros. Si puedes cobrar dos precios al mismo tiempo, ¿por qué no? Rapunzel lo miró y suspiró suavemente. Sí, pero le di toda la magia que tenía, solo para recibir la noticia de que ella lo dio todo y murió. Eso no era lo que quería en primer lugar. Solo quería que dejara de perseguirme y comenzara una nueva vida por su cuenta. Ella dio una respuesta que podría sorprender a Harry. En la historia de Rapunzel, Víctor era en realidad el cerebro. Recibió el precio tanto de la bruja como de Rapunzel, pero solo hizo una cosa: dejar morir a la bruja. Ni siquiera completó directamente la comisión de Rapunzel, simplemente tomó su magia. Pero ante el interrogatorio de Rapunzel, Víctor se mostró muy tranquilo. El destino le deparó lo que le deparaba, señorita Rapunzel, y menos mal que se libró de esa magia maldita. Al menos, cuando tu madre te dibujó, seguías siendo la misma, ¿no te basta? Bueno, ¿estás libre? ¿Qué tal va eso de que te pedí que presentaras otros cuadros? Capítulo 30. Auxmea de los siguientes días transcurrieron sin incidentes. No hay nada nuevo en las clases hoy en día, porque incluso si solo hay un hechizo, los estudiantes necesitan estudiar durante varias semanas para dominarlo por completo, incluidas algunas teorías. Además, aunque la adivinación rápidamente se convirtió en un tema candente en Hogwarts, no tuvo un mayor impacto, principalmente debido a los increíbles métodos de enseñanza de los profesores Trelawney y Snape. La vida en el campus continúa. Temprano el viernes por la mañana, mientras Víctor desayunaba en el aula, un enjambre de búhos ululó a través de la ventana abierta, dejando caer plumas. A su lado, los experimentados profesores Flitwick y Sprout ya habían lanzado hechizos para proteger rápidamente sus patatas y huevos. Aunque Víctor no lanzó ningún hechizo, no había ningún búho volando sobre su cabeza. En este punto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio Taiwan Novel Network G8B0 igual 85B0, igual B. Y parecía como si cada uno de ellos inconscientemente evitara su dirección. Finalmente, solo su propio búho fantasma se destacó entre la multitud y voló a través del espacio vacío y aterrizó frente a su mesa de comedor. Dio un grito ronco y estiró la pata que rodeaba al profeta. Víctor le dio unas migas de pan y cogió el periódico de hoy. El titular de la primera página es: el robo de Gringotts sigue sin resolverse y el Ministerio de Magia afirma que el criminal podría haber huido del país. Se interesó y continuó leyendo el contenido. El 31 de julio, un mago oscuro desconocido irrumpió en la bóveda subterránea de Gringotts y logró escapar de su captura. Hasta el momento, el equipo de búsqueda conjunto del Ministerio de Magia y Gringotts no ha avanzado ni ha encontrado rastros de su segundo crimen en el mundo mágico. Un portavoz del Ministerio de Magia declaró ayer por la tarde que el mago podría haber huido al extranjero. Un portavoz de los duendes de Gringotts también declaró públicamente que la bóveda en la que el mago entró ya había sido vaciada ese mismo día y que no se había robado ningún objeto. A pesar de ello, el allanamiento ilegal sigue poniendo en duda las medidas de seguridad de Gringotts. ¿Son las bóvedas de Gringotts tan seguras como dicen ser? ¿Por qué el Ministerio de Magia no ha podido encontrar al perpetrador? Esto puede reflejar el fenómeno de larga data de la ociosidad en el mundo mágico. Víctor no continuó leyendo la crítica del periódico al Ministerio de Magia. Sin embargo, el caso del robo le pareció realmente interesante. Gringotts es el único banco en el mundo mágico, y la razón por la que ha existido durante tanto tiempo es naturalmente debido a sus completas medidas de seguridad. Se dice que incluso durante la época del Señor Oscuro, nunca hubo un robo, aunque el Señor Oscuro mismo no vino a robarlo. Pero esto al menos demuestra que las medidas de seguridad de Gringotts son suficientes para mantener alejados a los magos comunes. Entonces la pregunta es: ¿qué tan poderoso es el mago que irrumpió esta vez para poder eludir las medidas de seguridad de Gringotts, ir directamente a una de las bóvedas y escapar intacto de la doble persecución del Ministerio de Magia y Gringotts? Si es realmente extraordinariamente fuerte, ¿por qué es desconocido en el escasamente poblado mundo mágico? Lo que resulta muy intrigante es que la única bóveda en la que el mago quería entrar acababa de ser vaciada con antelación. Debe haber algo oculto detrás de esto. Pero todavía hay muy pocas pistas, lo que lleva a especular que las familias de sangre pura pueden estar robándose entre sí para bajar el precio en Gringotts. O puede ser, como dijo el Ministerio de Magia, que magos oscuros extranjeros estén deambulando y cometiendo crímenes. Podrás seguir prestándole atención más tarde. Víctor pasó la página del periódico y dejó el caso a un lado temporalmente. Continuó pasando las páginas hacia adelante y finalmente, en una esquina al final de la página, encontró un informe sobre la clase de adivinación y la situación reciente de la profesora Trelawney. Se dice que Trelawney se encuentra en condición estable y se encuentra en el cuarto piso del Hospital San Mungo para enfermedades y heridas mágicas, en el departamento de pociones e intoxicaciones por plantas. Sin embargo, el periódico no mencionó nada relacionado con la profecía de Víctor, sino que se limitó a decir:
Se rumorea que Hogwarts ha contratado a un nuevo profesor para ocupar el puesto y que ya ha enseñado a muchos estudiantes a hacer adivinación. No tenemos forma de saber en qué se diferencia el nivel de enseñanza de este profesor del de la profesora Trelawney, pero en el peor de los casos, los estudiantes solo obtendrán el mismo efecto de enseñanza que en años anteriores. Bueno. No es de extrañar que la profesora Trelawney ansiara tanto adquirir verdaderas habilidades de adivinación. Parecía que todos los alumnos que habían tomado sus clases la conocían. Después de echar un vistazo rápido a los acontecimientos recientes, Víctor cerró el periódico, vertió una cantidad letal de azúcar en su taza de té y tomó un sorbo. El sol brillaba a través del cielo mágico sobre el techo, cubriendo todo el interior de la casa con un resplandor dorado vibrante. Como era viernes, el ambiente del comedor en el auditorio se volvió relajado y alegre. Los estudiantes charlaban y se veían muy felices. En ese momento, la profesora McGonagall apareció por la puerta lateral, con una expresión inusualmente amable. Hoy llevaba una túnica verde esmeralda y un sombrero verde oscuro con dibujos dorados en la cabeza. Ella caminó hacia el lado de Víctor deliberadamente. Buen día. Buenos días, profesora McGonagall. Víctor dejó su taza de té. ¿Necesita algo de mí? Sí, dijo la profesora McGonagall con amabilidad. Supongo que lleva poco tiempo en Inglaterra y aún no ha visitado Hogsmeade, ¿no? Los estudiantes de tercer año van a visitar Hogsmeade hoy. Como la visita requiere la compañía de un profesor, habrá muchos profesores. ¿Quieres acompañarnos? La primera semana de clases ha terminado. Los profesores que estén libres pueden charlar en el bar de las Tres Escobas. Debo decir que Rosmota es muy buena coctelera, y no te decepcionarás si vas a probarla. No hay problema, asintió Víctor de inmediato. Esto es probablemente lo que los muggles llaman trabajo en equipo. Sin embargo, esperaba aprovechar la oportunidad para charlar con otros profesores. Durante la semana, todos los profesores tuvieron una agenda bastante apretada. Sin mencionar que conocieron a la profesora Sprout, con quien no tenían contacto, pues solo habían visto al profesor Snape unas cuantas veces. Bien, nos vemos en media hora. La salida está en la entrada principal. Y cuando Víctor llegó nuevamente a la puerta principal, la entrada de Hogwarts ya estaba llena de estudiantes de tercer año. Hablaron con entusiasmo, dejando atrás todas sus preocupaciones y calificaciones en los exámenes escolares y experimentando plenamente la felicidad. En esa atmósfera, Víctor salió con un sombrero de ala estrecha y una túnica larga con una capa corta, lo que le daba un aspecto menos aterrador. Frente a la puerta había una larga fila de carruajes estacionados. El carruaje parecía medieval, con tallas antiguas. La puerta estaba a medio metro del suelo, con una pequeña ventana en la parte superior por la que se veían los cojines rojos del interior. Pero lo más especial es el vacío que hay delante. El carruaje no tiene conductor ni caballo. Para los estudiantes, solo hay aire vacío delante. Ah, profesor Víctor, dijo la profesora Sprout, que organizaba a los estudiantes, con una sonrisa. Puede elegir cualquier vagón y mantener el orden. La profesora McGonagall y yo nos sentaremos delante, y el profesor Flitwick irá en el último vagón para garantizar la seguridad de los estudiantes. Gracias por avisarme, profesora Sprout. Víctor le hizo un gesto cortés con la cabeza y luego eligió al azar un vagón vacío en la parte trasera. Antes de subir al carruaje, caminaba frente a él y, inexplicablemente, a cada paso giraba la cabeza hacia la derecha, como si esquivara a algo invisible. Después de realizar esta acción despreocupadamente, subió al carruaje. La mirada de Sprout se congeló por un momento. Como si hubiera pensado en algo, había un matiz de sorpresa en su expresión amable y honesta. ¿Puede el nuevo profesor ver lo que hay allí también? Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.